Buenas noches a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos rápidamente con un último momento. Hasta ahora nunca pasó, inclusive nosotros dijimos, bueno, de ir adelantando lo que puede pasar en los anuncios que van a tener lugar el sábado, no mañana viernes, del presidente de la Nación, del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y del jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta. La noticia de último momento tiene que ver con lo esencial es invisible a los ojos. Este es el decreto. A veces la información está adelante. Este es el decreto original de la actual cuarentena. El 459-2020 del 10 de mayo, que vence ahora, claro, ¿no? Más 14 días, vence 24. Bueno, al final del artículo 5, te lo vamos a poner grande, sí, está la clave de lo que se va a aplicar a partir del lunes. Con lo cual, en realidad, no es que va a cambiar la legislación, sino que se va a aplicar en serio lo que ya estaba. A ver, tenemos una parte... A ver. Qué largo. Es larguísimo, es el decreto que dio origen a todo. A esta cuarentena actual. Ahí bajamos al 5. Sí, a ver. No. Seguimos. No. ¿Qué es lo que se va? Acá está. Sigamos, porque es larguísimo. Acá está. ¿Ven donde dice solo? Acá arranca acá. Solo se autorizarán. Acá, ¿ven? Sí. Subí acá. Solo se autorizarán excepciones si el empleador o la empleadora, está hablando de los grandes centros urbanos, sí, garantiza el traslado de los trabajadores y las trabajadoras sin la utilización del servicio público de transporte de pasajeros de colectivos, trenes y subtes. Pero, para ello, podrá contratar servicios de transporte automotor urbano y suburbano de oferta libre, vehículos habilitados para el servicio. Bueno, muy bien. ¿Qué significa este párrafo? ¿Qué significa este párrafo? ¿Qué es lo que va a pasar a partir del lunes? Cualquier trabajador no esencial, te dirán, ¿y quién es no esencial? El que está en una librería, el que está en la agencia de Quiniela, en todo lo que se habilitó a partir de este decreto del 10 de mayo. Bueno, todos esos trabajadores, si no viven en la ciudad, van a tener que llegar a la ciudad por algún medio que no sea transporte público de pasajeros. Y además, ¿a qué viene lo segundo? Se van a intensificar los retenes que van a volver a la primera semana. O sea, retenes de fase 1, ¿se acuerdan? Sí. 3, todo lo que se está buscando es desalentar en el ambiente del AMBA entre Ciudad y Gran Buenos Aires la circulación de personas. En transporte público. No, en todo. En todo. En todo. ¿Cómo lo lograrán? No, bueno, espera que termino. Acá viene el punto. Va a haber, no se sabe cómo, ni cuándo, ni dónde, un reempadronamiento de todos los permisos en circulación. Creo yo que con el objetivo de dar de baja varios. Esto es mi opinión. No es información, porque si no, ¿para qué lo van a hacer? Pero la idea de todo lo que te vayamos explicando y de todo lo que te van a explicar a partir del sábado es acotar la circulación. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de casos están en la ciudad de Buenos Aires. Claro. ¿Se entiende? Entonces, el GBA plantea, y yo no quiero que la gente del GBA vaya a la ciudad. Entonces yo dijo, listo, que no vengan. Ustedes se preguntan, ¿qué pasa con una librería cuyo dueño vive en Vicente López? Si no tiene auto, no vendrá. Si no se consigue un taxi, un Uber, no vendrá. Un monopatín, no vendrá. ¿Qué pasa con el empleado de esa librería que queda en Acoite y Rivadavia y vive en Berazategui? Si no tiene manera de llegar, no llegará. ¿Y qué pasa? Y capaz que la librería no abrirá. Esto es la novedad de lo que va a pasar a partir de la semana que viene. Que de algún modo es ir hacia atrás. ¿Te acordás que tanto discutíamos, se va a volver a cerrar o va a seguir todo igual? Bueno, en realidad, si vos te remitís al decreto existente hasta hoy, hasta el 24 de mayo, dirás, bueno, todo sigue igual, pero de algún modo, como esto estaba flexibilizado, es ir hacia atrás. ¿Por qué? Porque los controles más estrictos son imprescindibles para que esto se pueda cumplir. Vos podés en un decreto establecer una norma, si no la haces cumplir, nadie la cumplirá. Pero yo recuerdo que cuando hablamos con Horacio Rodríguez Larreta, me acuerdo porque haberle preguntado si esto no condenaba algunas actividades, y él explicó eso, que solo se autorizaba si venían en su auto particular. Sí. o en un medio de transporte que no fuera... Exactamente. Lo que pasa es que no hay control. Es lo que decía Ernestina. Ernestina decía, esto ya lo habíamos visto. Lo que pasa es que no le habíamos puesto foco. No, ahora le pongo foco, ¿por qué? Porque aquella empresa que quiera abrir va a tener que aportar generarse a los trabajadores el transporte propio. Lo que pasa es que... Ahí entonces hago una aclaración para que no haya pánico. Los esenciales no cambia nada.
No, eso se mantiene. Lo que sí, Débora Plager o Ernestina, cuando vengan, Pará. ellas viven en provincia, cuando no vengan... somos esenciales en esta etapa. No, sí, no, periodista sí, Salud, periodista no. sí, el periodista sí. No, porque vamos a confundir a la gente, el periodista sí. Por eso. Entonces, ¿cuál es el punto? Lo que les va a pasar a ellas es que el retén va a ser más largo. Sí, Vamos sí, a eso, volver ¿no? a la Que ya- cola, en las Panamericanas, Ahora, en todo el igual, retén. Qué hay que importante apelar a la entonces lo que responsabilidad decía- individual. No, ¿Qué, digo- a ver? Sí, No, Sí, Caro. dale. no, lo que decía Brancatelli el otro día, que nosotros dijimos, la verdad que no se nos había ocurrido a ninguno de nosotros, el tema del peaje. Porque volvieron a cobrar peaje esta Yo semana. supongo que en este contexto lo van a levantar. Lo veamos con volver a Débora más levantar? temprano. Sí. Hagamos Lo un- suponemos con Débora, lo hablamos más Porque es temprano. imposible Sí. hacer el cumplimiento Es de imposible. los retenes con el peaje cobrando. Yo coincido con vos. No Sí. tiene- lo que sí me parece que hay que apelar a la responsabilidad individual. Mira, no podés poner un policía en cada esquina, ni en cada casa, ni en cada colectivo. No. Entonces, hoy esto ya está vigente, pero no se cumple. Digamos la verdad, no se cumple. Hoy, en el transporte público, la gente que no es trabajadora esencial, pero que está exceptuada y no debiera viajar, viaja. Hoy entra en la ciudad. ¿Cuál es el foco? Los 500.000 puestos de trabajo nuevos que la flexibilización que hizo Larreta provocó que ingresasen en la ciudad. ¿Cuántos trabajadores son los que vienen de capital, de provincia a capital a trabajar? El 48,5% de los trabajadores de la Debbie, Cada no es dos la trabajadores- gente. Bueno, Debbie no es la gente, es la empresa, porque yo como empresario le debo No es garantizar a... un librero, Ernestina. Una mueblería. Tiene un empleado. Estamos hablando No, de yo eso. estoy hablando de las empresas en general. no, pero esto en va a ser Capital para Federal todo. no hay Esto va a ser empresas. para todo. Esto no te dice si es una librería o si es... No, Abarca pero es que todo, la ¿no? Esto capital abarca todo. Abarca Fabián, todo. Fabián, Esto es Abarca para todo. todos. Esto es para todos. Entonces es... En Vamos. esta etapa, que lamentablemente va a ser crucial, hoy tuvimos un número lamentable. Ahora vamos a repasar, eso iba a ir a los números de hoy. Personas infectadas y el Sí. primer joven de 19 años muerto en Argentina. Ayer dijeron, basta de tirarnos con infectados y con muertos porque es un papelón de los políticos estar quién tiene más y quién tiene menos. Hoy la provincia tuvo un número malo también. El ministro y los ministros de salud van a tener un altísimo lugar, pero también van a tener un altísimo lugar los ministros de transporte, porque vamos a tener que hacer algo increíble que nunca lo vimos. Para viajar en tren, y después lo vamos a explicar, si nosotros no reservamos y no nos dan un ok, no nos subimos más al tren. turno. Entonces vamos a tener Yo que ese entender tema le tengo unas dudas. que la etapa es compleja y donde los Hoy transportes, y lo que vos planteás que es muy cierto, los retenes van a tener un lugar no El que tuvieron al de principio. flexibilización. El que sino- tuvieron al principio. También hablando con gente de transporte dice que ellos no están saturados, ni siquiera los No. trenes. Porque no empezó. Perdón, son funcionarios de este gobierno, o sea, no son macristas. No importa Más bien, de dónde. y no le, ¿por qué te digo? Porque desmienten el argumento de Kicillof y realmente no lo pueden explicar porque no ha habido. No, yo hablé hoy, que Y está no en el ha habido informe este ahora. escenario Yo hablé nunca hoy antes en la vida. con Kreplak, que es el viceministro de Salud, tuvimos una larga charla en radio de provincia. de provincia, Sí. que es el que mejor explicó la postura de Kicillof. Yo se lo dije a él, ahora confieso, hoy la entendí. Pero Hoy lo Ferino entendí a tiene él. razón lo que dice. A ver, lo que está planteando él respecto del transporte, la flexibilización ya ocurrió. No hay ninguna flexibilización nueva. Los comercios, la librería, el comercio de cercanía, ya ocurrió. Y lo que dice Seferino es dato, no es opinión. Bueno, sí, pero el transporte planteo- público no colapsó. El planteo del está Gran viajando Buenos la Aires gente es. como Pero es un corresponde. sistema No, el nuevo, planteo del el Gran Buenos Aires pensar. es otro. El planteo de Gran Buenos Aires es. No colapsó. El planteo de Gran Buenos Aires es. No quiero que la gente del Gran Buenos Aires vaya a la ciudad. Punto. Pero ahí, Fabián, hay Ese es el uno, planteo. como decía Ese es Ernestina, uno. ahí no hay una responsabilidad del gobierno de la provincia de Buenos Aires porque vos le decís no vayan. ¿Y qué pasa? Y ¿Me no, vas a claro. garantizar? Yo le el- pregunté, ahora lo vas a ver en el informe. Yo le Fíjate, pregunté. Igual por día Sí. Yo no entran quiero hablar del 300.000 traje. personas en tren. Por supuesto que es un número bajo a lo que entraban. Cada unidad puede albergar 550 personas. Lo que pasa es que la pandemia demostró que viajábamos como la mona, con la gente una arriba de la ganado. otra. Claro. La pandemia demostró que la justicia argentina no tiene ni posibilidad de juzgar a alguien porque los sistemas no funcionan y está con un ¿Pero te atraso, diste se caen los cuenta edificios, ahora? están llenos de murciélagos, no funciona, internet no ¿En funciona serio nada. te diste cuenta ahora? No, pero perdóname, no habíamos Bueno, visto esperen. que los jubilados... Esperen que tengo que ir con el cobraban en informe. los bancos de la No, calle. Aguántenme. Aguanten un momento. A ver, 648 casos nuevos, 9.900, vamos seguramente mañana a pasar a los 10.000. 13 nuevas muertes hoy, con, bien dice Paulo, el caso de este chico de 19, Sí. lo que suman 416 muertes, un promedio de 10 por día. Esto sumás 10 días, terminaremos mayo, hoy estamos a 21, terminaremos mayo en casi Se espera para 500. junio, de todas maneras, Sí. el crecimiento del número era algo que todo el tiempo nos estaban avisando. Estábamos esperando, pero queríamos que no llegara. Dale, con el informe, esto pasó en el día.
Si te perdiste de todo lo que pasó hoy, presta atención, porque en Intratables te ponemos al día con nuestra cuarentena de noticias. Mientras unos resisten el embate de los anti-cuarentena, es decir, hay que ir a la economía, miren cómo está Estados Unidos, 36 millones de personas se quedaron sin trabajo y Trump ha permitido la muerte de decenas y decenas de miles de personas. El señor Tedros Adhanom, que es el titular de la Organización Mundial de la Salud, estamos en un récord alarmante, dijo ayer, de 106.000 casos. Este es el número que ocurre todos los santos días. No digan cualquier cosa, porque este tipo le habla al mundo. Y lo único que me irrita acá es el cinismo. ¿Qué pasa si al final no solucionamos ni una cosa ni la otra? Economía por izquierda y salud por derecha terminan chocando en la ruta y las dos mueren. Lo que hay que hacer es reducir la movilidad, que no sea estrictamente indispensable. Nadie viene del que vea la ciudad porque va a conocer la Plaza de Mayo, viene por trabajo. Tenemos que intentar que sean solo aquellas personas que son esenciales. La historia no está en la capital o el Gran Buenos Aires. Está en la ineptitud de ustedes. Porque cuando la gente salga de adentro de sus casas, se va a encontrar con un país devastado. Volver mejores no fue un eslogan de campaña. Fue una realidad que yo prometí y que prometimos todos. Y si no hacemos honor a eso, me parece que hay que cortar líneas. Con la infraestructura sanitaria que hoy por hoy está sobrada. Hoy por hoy está sobrada, esto también hay que contarlo. Sí. Me sorprende que no haga ninguna autocrítica. Aumentó como el 75% la deuda externa en 4 años. Sabemos que tuvimos problemas en la economía y estamos trabajando sobre qué cosas tenemos que hacer distintas. Patricia, también sabemos que tuvimos el helicóptero parado el primer día. Bien, ahí, a ver, ¿cuál es el planteo del tema GBA Ciudad? GBA dice, yo no quiero, no sé si podemos, Mudo, poner la cantidad de contagiados por el comunicado diario, donde ves la gran diferencia que hay entre capital y la provincia de Buenos Aires. La capital es el foco de la pandemia. Esto pasa que lo podemos decir nosotros y está bien. Hoy lo dice el ministro de Salud de la provincia y está mal. Nosotros la ciudad sí. Hoy 379 y la provincia 213. Es mucha la diferencia. Por supuesto, es geriátricos, es barrios de emergencia. Entonces, ¿qué dice el GBA? Como dice el intendente de donde busques, el de, me acuerdo, Alcarce, el gobernador de San Juan, cualquiera va a decir esto. Che, yo no quiero que mi gente vaya donde está el foco de la pandemia. Y me lo traiga. Entonces, en este punto, todo el mundo reacciona así. Yo no quiero ir a Brasil, no me traigas brasileños a Argentina. Es la reacción natural. Pero ¿cuál es el problema? Que el GBA es muy dependiente económicamente de la capital. La capital del GBA. Este es el punto. Claro. Entonces, y el tema de los hospitales y que se atienden acá. Ahí está el nudo, que veremos cómo lo resuelven. Ese nudo es muy importante porque tiene un tono más industrial la provincia y más comercial la ciudad. Cada dos laburantes, uno entra. Pero lo que dice Claudio es muy cierto, porque hasta ayer estábamos en un tono. La ciudad va a albergar a mucha gente que tiene problemas en la provincia, pero tiene un sistema de salud. No ahora. Ahora no. Pero no, porque si pones... Para coexistir. A ver, si vos vas a aislar a los esenciales... Porque, ¿a dónde va este plan? Este plan va a aislar a los no esenciales. Sí. O sea, vos sos no esencial y no sos de la ciudad. Claro, pero... Afuera. Esto va a incluir pacientes en la ciudad de la provincia. Por eso digo, es una historia... Pensá en la persona que trabaja en la librería que decíamos recién, en Capital. Chau. Está bien, chau. Suponete que el Estado le paga el sueldo para que mantenga el puesto Eso de trabajo. dicen, En el contexto, supongamos que sí. En el contexto de la cantidad de puestos de trabajo que se están perdiendo, la persona de la ciudad que tiene la librería... Yo te entiendo, va a pero no... persona. Las que toman las decisiones en Argentina... Argentina, los que toman las decisiones en Argentina, cada vez que preguntás letra chica, pero, no hay respuesta. No existe esperen que voy con... Vamos a hablar con Ángela Gentile. ¿Por qué Argentina? Ángela, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo le italianizo el nombre de pila. Ángela ya está acostumbrada. Sí, ya se ríe. Ángela, si confirmamos la cuarentena, esta fuerte que tenemos, y así será el sábado, Argentina, el 8 de junio, ¿no? Sí. Claro. Pasará a tener la cuarentena más larga del mundo. Bueno, eso nosotros comenzamos muy precozmente. Y eso realmente fue una buena decisión porque permitió que pudiéramos distanciar el tiempo en que duplicábamos los casos y preparar el sistema de salud. Pensemos la cantidad de camas nuevas de terapia que se han incorporado, por ejemplo, en la zona de capital y provincia, en lo que es el conurbano, que antes no estaban. Ha habido mucha ampliación para recibir casos leves
Pensemos que este virus se caracteriza también por tener muchos casos leves o moderados y no teníamos quizás toda la capacidad instalada para esta situación. Así que ha sido bueno poder aplanar, amesetar esa curva, prepararnos mejor, pero hay un hecho que es indiscutible. Ninguna cuarentena controla una pandemia. Simplemente uno logra que los casos aumenten lentamente, los controla, pero obviamente si no hay vacuna, los casos van a seguir aumentando. Ahora, en ese sentido, doctora, ¿cómo estamos con una cifra que es muy importante, que es la cantidad de camas en terapia intensiva? ¿Cómo está esa capacidad? No, hay dos cosas que son importantes. Primero, cuando uno mira los indicadores que nosotros llamamos indicadores duros, claves, esos que uno rápidamente puede constatar, las camas de terapia, la ocupación de esas camas, el porcentaje no se ha incrementado. Y si ustedes miran y uno entra un poco a mirar más ese aumento de casos, son fundamentalmente casos leves. Las guardias no están saturadas, no está saturada la internación y las camas de terapia todavía estamos muy por debajo de la ocupación. Ahora, doctora, con estos datos que usted nos muestra, el otro día escuchaba incluso el propio presidente dado cuenta de algo así como más de 10.000 camas de terapia intensiva en todo el país y menos de 200 en ocupación. Con estos números que usted muestra y cuenta, ¿le parece que la Argentina está sobrereaccionando, que estamos haciendo bien? Hoy, y es muy lamentable cada uno de los fallecimientos, por supuesto, y la pérdida irreparable para cada familia, el promedio, digamos, desde que empezó la pandemia estará entre 8 y 12 muertes diarias por COVID. El otro día leía, no sé si es correcto, que por gripe aproximadamente se dan 200 muertes por día en la época de invierno. 300.000 por año. ¿Estamos haciendo las cosas acorde a los números que estamos teniendo en la Argentina? Sí, yo creo que sí, porque como dijimos antes, los casos van a aumentar y nos vamos a empezar a dar cuenta de este aumento tan brusco cuando empecemos a ver que esas camas de terapia se ocupan. Si uno se pone a ver un poco los números actuales, 171. Son las áreas vulnerables de la ciudad de Buenos Aires. ¿Pero por qué? ¿Por qué han aparecido ahora y no antes? Porque nosotros cambiamos el sistema de vigilancia. ¿Qué quiere decir esto? Antes uno llamaba al 107 y decía, tengo fiebre, dolor de garganta, tengo fiebre, o bien tengo, digamos, alguna tos seca o dificultad respiratoria. Pero era el paciente el que llamaba. Esto es inentendible y nadie puede imaginar un sistema así en las áreas vulnerables. Claro. ¿Qué hacer? ¿Qué ir a buscar? Ángela, a mí me quedó una frase tuya que tiene que ver con la cuarentena y con la pandemia. Con el hecho de que una cuarentena no controla una pandemia. O sea, si no hay vacuna, estamos jodidos. ¿Y cómo sería una vida? Si yo tuviera que pensar, ¿cómo le explico a mi hijo de 16 años cómo es la vida sin vacuna? Primero, vamos a decir algo optimista. Todas las investigaciones en vacunas están muy aceleradas. Bien. Hay vacunas que ya están en fase 2. Y yo estoy absolutamente segura, no sé si soy optimista, pero la verdad que las cosas están bien por el lado de la investigación en vacunas, que yo creo que a esta altura, el año que viene, mitad de año, esperemos poder estar vacunando. Por favor. Entonces, esperemos un poco eso y miremos un horizonte, eso es importante. Y ahora volvamos a la realidad actual. ¿Qué le explicás a tu hijo o a cualquiera de nosotros, no solamente a un chico? Nos tenemos que acostumbrar al distanciamiento, a otro tipo de actividades, pero también pensemos que nosotros acá en la zona metropolitana estamos en una situación más complicada, pero si uno mira el resto del país, las 3/4 partes o más del país, por la distancia, claro, pocos casos o ninguno, ya hay muchas cosas que se están liberando, incluso reuniones familiares. Entonces todo depende de cómo controlemos por áreas geográficas y acostumbrarnos a esta nueva forma de convivencia y esperar la vacuna, porque la vacuna es un hecho, no es una fantasía. Ya está en fase 2 en algunos casos. Fase 2 es cuando ya uno pasa toda la investigación en animales, pasa en humanos, la pequeño grupito para ver seguridad y ya empieza a haber respuesta de anticuerpos. Entonces está bien encaminado todo eso, pero tenemos que trabajar ahora. Trabajar para cuidar a los vulnerables
y trabajar para que realmente la situación no se escape y sea controlada, esperando algo que va a suceder. Ángela, usted da un mensaje muy preciso, porque cuando uno dice tenemos 171 camas ocupadas, que son muy pocas, alguno dice, ¿y para qué tanta rigidez si acá nos va bárbaro, casi todo el país está en cero? Pero tenemos un escándalo en Chile, un infectado cada 25 segundos, un escándalo en Perú con un colapso sanitario, un problema brutal en Brasil, y aquellos que tal vez que en algún momento, como Chile y Perú lo tenían encaminado, les explotó otra vez el virus. O sea que esto es medio como engañoso, traicionero, cuando uno tal vez se relaja un poco. Cuando uno va esperando que llegue, estamos todos muy ansiosos, es un momento complicado. Para nosotros es un momento complicado. Claro. Hay ansiedad, uno mira a lo demás, piensa un poco así. Bueno, a lo mejor estamos haciendo de más, otros dicen no de menos. Es un momento de incertidumbre, pero hay que confiar en que el sistema se preparó sólidamente. Yo creo que puede dar buenas respuestas y ascenso de casos va a haber. Y cuando hay ascenso importante, ya no por la vigilancia activa, sino por la curva realmente ascendente, ahí empiezan a aparecer los casos graves y los pacientes que van a cuidados críticos. Y por eso el sistema tiene que estar preparado, porque uno lo que no puede hacer, o trataremos nunca de hacerlo, es elegir quién va a cuidado crítico y quién no va porque no hay lugar. Durará lo que deba durar ese periodo, pero uno le tiene que dar la mejor posibilidad a cada uno de nosotros, y la mejor posibilidad es prepararnos antes. Claudio. Sí, doctora, quería preguntarle cuál es su visión respecto a la geografía de la pandemia en este momento, porque estamos en un momento de mucha discusión entre lo que va a pasar en el Gran Buenos Aires, en los distintos cordones del Gran Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. ¿A usted le parece que eventualmente, si ocurriera, estaría bien una división o un impedimento para que los vecinos del Gran Buenos Aires, que no sean trabajadores esenciales, vengan a la ciudad? No creo, porque eso ya la historia nos mostró que es imposible. La ciudad de Buenos Aires y el conurbano forman una unidad geográfica, cultural, social, de todo tipo. Nosotros, por ejemplo, habitualmente en el hospital de niños tenemos 60, 70% de pacientes, incluso pacientes con enfermedades crónicas que se atienden. Claro. Lo doy como ejemplo simplemente. Es muy difícil, pero sí tenemos que trabajar mucho en cuidar el transporte. El transporte es uno de los puntos claves para evitar la transmisibilidad. Eso nos enseñó el Metro de Nueva York, que fue una forma, un modo de transmisión realmente importantísimo, o en Madrid también. El cuidar el transporte, ser cuidadosos con horarios, con distanciamiento, y sabrán los expertos la mejor forma de hacerlo, porque para eso hay gente que está especializada en este tipo de situaciones. Pero desde lo epidemiológico, el transporte transversaliza las actividades, y es lo que más hay que cuidar. Doctora, y si dependiera de usted o si le pidiera un consejo al presidente, ¿hasta dónde usted cree que, tanto en Capital Federal como en el Gran Buenos Aires, que son los lugares más críticos, podría abrirse la cuarentena? Digo, el tema de los paseos, ayer se le preguntó al doctor López y me gustaría tener su opinión. El tema de los paseos de los chicos, usted que trabaja también con chicos, ¿qué tanta importancia le da a la recreación versus la contención de la cuarentena, ¿no? Paseo de los chicos, trabajo, etcétera. Bueno, hoy casualmente tuvimos un Zoom de expertos y todos coincidimos que el paseo de los chicos del fin de semana no refleja, no se tiene por qué, y no se está reflejando en estos números. Estos números, como yo comenté, son producto de otra cosa. Pensemos que esta es una foto de 7, 8, 10 días atrás y no del fin de semana. En general, con distanciamiento, este tipo de actividades como es la caminata saludable, yo creo que es muy buena mantenerla por el momento hasta que no veamos algún otro tipo de problemática epidemiológica que nos alerte. Pero chicos y grandes ahí, ¿no? Ya, chicos y grandes, porque con distanciamiento se dijo que era importante. Yo me refiero a los chicos porque, como dijimos muchas veces, las personas incluso adultos mayores han salido a compras o a farmacia. Los chicos estuvieron casi 2 meses en sus casas. Ángela, realmente fue importante. Así que las cosas hay que medirlas. Quiero ir a un tema que acabas de decir vos, porque es una pregunta. La Argentina está llena de preguntas sin respuestas. Muchas. Pero vos acabas de dar una respuesta al pasar. Dijiste, los actuales números de la ciudad no responden a los paseos del fin de semana. Exacto. Y te hago pregunta, ¿los actuales números de la ciudad
responden a que se están buscando positivos en los barrios de emergencia y en geriátricos o a la apertura de los comercios del martes de la semana pasada? Yo creo que en gran parte, fundamentalmente, responden a que se cambió el sistema de vigilancia y se va a los barrios vulnerables a buscar casos, a buscar contactos. Es muy activa esta situación y en gran parte obedece a este tema. Por supuesto, también se da, como dijimos antes, aumento de casos si hay circulación del virus, pero lo que justifica sobre todo el porcentaje mayor se lo lleva a esta vigilancia activa de barrios vulnerables. O sea, lo que vos decís es que la ciudad cambió el criterio de cómo buscar negativos o positivos y que en el modo, la búsqueda, qué casos sí, qué no, y donde fue a buscar, por eso sube la curva. O sea que si otra provincia, te pregunto, hiciera lo mismo, no quiero decir solo Buenos Aires porque parece que siempre es Buenos Aires, ¿podría haber casos que hoy no están? No, porque lo que pasa es esto. En la ciudad de Buenos Aires, no todos, pero en gran parte obedece a esto. Pero si yo voy, por ejemplo, ahora a Rosario o voy a otros lugares, seguramente no es la misma situación, aunque yo vaya a rastrear áreas vulnerables. ¿Por qué? Porque ahí no hay caso claramente demostrado, no está habiendo circulación del virus. Entonces es casi como que no tiene demasiado sentido, no sería una estrategia adecuada. Perfecto. Desde el epidemiológico ir a buscar casos en lugares donde hace ya muchos días que no lo hay. A veces vale la pena decirlo también, que uno, cuando le dicen, bueno, pero en este lugar hace un mes que no hay casos, yo estoy tranquila de que no haya casos. Una estrategia epidemiológica que se usa mucho es la unidad Centinela. Uno pone, digamos, en un centro determinado de chicos y de adultos por separado, y se rastrean muchas veces casos que no son en realidad casos porque no cumple toda la definición, sino por el contrario, gente que viene con otras características. Entonces puede rastrear asintomáticos. Pero eso es una estrategia de vigilancia muy específica, que algunas jurisdicciones la pueden implementar y de hecho algunas las han implementado y por eso están absolutamente seguros de que no tienen, caso. Ángela, como siempre, gracias. Un beso gigante. Gracias por todo. No, muy amable, gracias. Bien, siempre hay que decir de Ángela, de todos, de López, de todos, de Can, de todos, que todos están en televisión hace ¿cuánto? 3, 4 meses. No cobran un centavo por hacerlo y han sido los verdaderos comunicadores a la sociedad de explicarnos todo, ¿no? Hay que decirlo. Bueno, tenemos un último momento antes, dale. Atención con esto, Atención, es un fallo de la justicia. La ciudad tendrá que informar los protocolos para atender el coronavirus en los barrios de emergencia, las villas. A partir de un amparo presentado por presidentes de las comunas 4 y 8, la justicia ordenó al gobierno de la ciudad la elaboración y difusión de protocolos específicos para prevenir y contener el coronavirus en las villas, en los asentamientos y en los barrios vulnerables. Además, lo obliga a tener que proveer elementos de higiene, limpieza, agua potable, como brindar información suficiente sobre lugares de aislamiento de aquellas personas cuyo resultado le dé positivo. En instantes va a estar aquí con nosotros Diego Santilli. Después vamos a tener un debate porque paralelamente, mientras todo esto pasa, apareció en escena Fernanda Vallejos, diputada kirchnerista por la provincia de Buenos Aires. Habla por Cristina, habla por ella sola, habla por quién, no habla por nadie, con una idea inquietante, que es que aquellas empresas que han recibido ayuda del Estado, el Estado se quede con una parte de las acciones. El mundo empresario dice no, no, no. Y otro tema que ayer reapareció, el impuesto a la riqueza. Yo en lo personal creo que es un disparate. Pero bueno, cada vez que un país avanza con esas cosas, termina todo para atrás al final. Pero vamos a debatir estos dos temas muy calientes, muy ideologizados, que no tienen el apoyo, me vas a decir, de los que lo tienen que pagar. Bueno, sí, claro. No. Pero mucha gente que no lo tiene que pagar tampoco está de acuerdo. Y hay algo al final de Mühlberger. Acuérdense que tenemos un testimonio muy interesante. Dos polémicos proyectos dividen a un país. El presidente Alberto Fernández dio el aval para avanzar con el impuesto a la riqueza para quienes hayan declarado bienes por más de 200 millones de pesos. Como si esto fuera poco, más voces del oficialismo se mostraron a favor de que el Estado se quede con acciones de las empresas privadas. En tiempo de pandemia, la polémica no descansa. ¿Estás redactando un proyecto para que toda ayuda a través de los ATP a las empresas pueda convertirse en participación accionaria o algún modo de propiedad del Estado sobre las empresas?
tampoco es algo que aparece ahora, sino que es un instrumento que ya se usó. No sería para todas las ayudas, sino exclusivamente para los grandes grupos económicos. Desde el sector privado califican todo esto como una expropiación encubierta. Yo no creo que hay contradicción entre el sector público y el sector privado. Yo creo que se necesitan más recursos, que el Estado tiene que participar. Esto me hace acordar al chavismo puro. Esto era Chávez diciendo expropiese. Ahora es nuestro, expropiese. La verdad que es un tema que se está discutiendo a nivel mundial. Quizás le veo algunos problemas de operativo. No estoy discutiendo el tema de fondo, que es un tema, la verdad que es un planteo interesante. Habría que hacer una modificación legal. Hay una interna muy clara en el gobierno entre un sector que quiere ayudar a todas las empresas y otro sector del gobierno, el kirchnerismo más duro, que dice, sí, ayudamos a las empresas, pero no a todas. Lo dicen ahora y ya las empresas tomaron eso. No está bien cambiar la regla en el medio del partido. Sé que algunos dirigentes radicales estaban como viendo con algún tipo de simpatía algún impuesto a las grandes fortunas. Como concepción general, uno piensa que no está bueno poner impuestos en un momento en el que todos tienen que tratar de capitalizar y mantener sus empresas. Es un criterio que prima, como bien sabés, sale en el mundo entero. En el mundo entero existe el impuesto a la riqueza. Esto suena como una especie de operación de pinza, ¿no es cierto? Por un lado le van a meter un impuestazo y por el otro le sacan las acciones. Los 4 o 5 gatos locos que nos quedan con guita lo van a fulminar. A ver, ¿cómo es la historia? Si pongamos de acuerdo, yo empresario, ¿me van a sacar las acciones y además tengo que pagar un impuesto más? ¿Y por qué no? Perfecto, ¿me voy del país? No, ¿por qué? Mirá, vos lo podés ver desde el punto de vista positivo. Yo creo que el kirchnerismo quiere grabar a las grandes fortunas, es como decir, grábenme a mí. Digamos, es un acto también de altruismo político. Primero, altruismo político. Dividámoslo por partes. Me parece antiguo hablar de kirchnerismo. Codito con reato. Están en el gobierno. Me parece Ernest, antiguo. están en el gobierno. Hablar de kirchnerismo. No es antiguo porque hay una señora Cristina Kirchner que forma parte de la política y un señor Máximo Kirchner que forma parte de la política. Cristina es la vicepresidenta. Hasta ahora lo que yo supe que hizo, lo que ustedes llaman kirchnerismo, es pagar el 75% de los sueldos de los empleados a todas las empresas. No. Inclusive, sí, a todas. Sí, en eso tiene razón. No, Sí, a ver, a a donde todas. va Ernestina tiene razón. Vamos a hacer una precisión. A donde Ernestina va tiene razón. Vamos No a ha hacer habido. una precisión. No ha habido. Vamos a ser concretos, chicos. Pero eso no lo se le han pagado. chicos. A ver, se le han pagado los Atrasan. sueldos. No. Perdón, a donde va Ernestina Eso tiene no lo razón. negó nadie. Atrasan. Quiero Se le han pagado los sueldos a empresas Sí. supuestamente El 50%. declaradas enemigas del gobierno. Pero, Bueno, pero no a escúchame, todas, el gobierno, a las grandes el no. gobierno cierra la economía, le impide producir a otros, le dice El no pod- gobierno o la pandemia. Perdón, y el gobierno, El gobierno, toma, la decisión del toma la gobierno. decisión por la pandemia Ah. de cerrar la economía, les Ah. impide a las empresas producir, les quita mercado, Sí. no pueden, y sí, no pueden producir porque están cerradas, no pueden despedir a los empleados, lo cual me parece bárbaro, no pueden despedir a los empleados, tienen que pagar Sin los embargo, impuestos. algunas empresas la Tienen despidieron. que pagar los impuestos y, como en todos los países del mundo, el No te Estado diversando todo. le da No, la pero, plata perdón, no, o Ernestina, una nadie- parte. Pero ¿por qué Ernestina, descalificamos nadie la está- opinión del otro en No, lugar de perdón. informar y dar Pero opinión? hagamos una cosa. La verdad, Hagamos una chicos. cosa. De a uno, no. No. ¿Puedo saber por Perdón, De a uno, pará, de a uno. pará. Chicos, bajemos por qué el fanatismo. Debe- Chicos, pará, chicos. termino, porque si no... termino, es todo cierto. Es todo cierto. En todos los países del mundo, Claro, los estados están no es financiando el Argentina. pago de a los empleados, pero en ningún caso han dicho, nos queremos quedar con tus acciones. ¿Y Porque acá lo además... dijeron? ¿Quién lo Sí. dijo? Hay un proyecto de ley. Keller. ¿Dónde? Hay un Vallejo. proyecto de ley. Bien, hay un DNU, Todavía hay un informe no, oficial. Mira, yo te voy a decir una Bueno. cosa, Ernestina. ¿Dónde está? Bueno, Yo te voy a decir una ¿Dónde está cosa. que lo El dijo? presidente de la Bueno. Nación, cuando, Es que- cuando el ministro de Trabajo... Si hablamos de información, Déjame decirte algo. hablemos de Yo te voy a dar información. información. Cuando el ministro de Trabajo dice que no le parece una mala idea lo de Vallejo, el presidente de la Nación, si le parece una mala Bien. idea, tiene que decir, nosotros descartamos de plano este tipo qué? de medidas. Pero perdón. Porque es el Sí, presidente de la las Nación, cosas se porque es el que no, tiene chicos. la Cosas, lapicera. perdón, En las lugar cosas de se eso, dijo, debaten. en lugar de Si eso, no nos quedamos. en lugar de eso, el presidente dijo, son opiniones personales. La verdad, Claro. que No es una opinión, tu es un proyecto tu de ley, ministro forma quiero parte decir. de tu gobierno. No te digo lo que dice una diputada. Tu Proyecto de ley ministro puede haber forma parte 10.000. de un gobierno. Bueno, a ver, 10.000 podemos tocar puede el haber. tema desde la neutralidad, porque Ernestina. somos periodistas y tenemos que informar, no de los fanatismos. Digamos lo siguiente, Por este es un favor. proyecto de ley. Punto número 2. Puede el haber Estado- 10.000 proyectos. Dejá de terminar.
¿El Estado asistió como corresponde y a todas las empresas? Sí. ¿Las reglas las quieren cambiar algunos? También. Porque si yo te digo, te voy a asistir y te voy a prestar, y después al otro día saco a una diputada con ideas bastante siempre llamativas, pero que tal vez no es la que armó la idea, porque después van apareciendo otros y lo van amplificando, y yo te digo, bueno, te presté ayer, pero hoy me quiero quedar con tu casa. Están cambiando sustancialmente las condiciones. Entonces, eso es lo que nosotros creemos y sostenemos que están mal, porque las reglas son diferentes. Claro. Si las planteamos con claridad, si yo te digo, mira, te voy a pagar los sueldos porque la pandemia no frenó la economía y no quiero que cierres tu empresa y queremos cuidar el empleo, y yo te lo acepto, perfecto. Pero si no, tal vez yo no te lo acepto. Pero además, Pablo, es en defensa de Débora, espera que Débora no el día opinó. de mañana le pueden decir a Ernestina, nos quedamos con tu restaurante porque te pagamos. De mierda. Y sí. Perdón, te voy a contestar. Te voy a contestar. Proyectos de ley puede haber 1.000.000. Yo, como ciudadana, tengo derecho a presentar un proyecto de ley, ¿ok? O sea, proyecto de ley puede haber 10.000. Segundo, ¿hay algún tipo de resolución que diga que se va a quedar con tus acciones o con las tuyas? Bueno, lee el proyecto. No. Léelo. ¿Hay algún Sí. DNU, alguna decisión del decreto, Estado? no, es una democracia Proyectos todavía. de ley puede haber 10.000. Sí. Hasta vos. ¿Por qué no presentás un proyecto de ley? No, porque me parece ridículo. Yo no es que mi vos función. presentaría un proyecto de Ernestina, ley. vos vivís en Argentina. Sabés que muchas cosas cuando se plantean y se tiran a los medios son ensayos para Obvio, llevarlo a cabo. por ¿Qué duda favor. tenés? ¿Dónde vivís? Y más ¿En cuando lo dicen Argentina varios. o en Alemania? Bueno, Lasker, que no opinó. el punto es que la historia nos enseña, y vivimos en la Argentina, y durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner sucedió que las acciones que estaban por parte del Estado en varias empresas después se estatizaron y hubo claramente una intención, y en algunos casos se quedaron con parte de esas empresas. Entonces conocemos la historia y en esa historia también nos basamos. Los proyectos de ley son proyectos de ley que muchas veces propone el Ejecutivo y muchas otras veces las bancadas del oficialismo o de la oposición. En este caso, vos no podés cambiar las reglas del juego en la mitad del río. Si vos sacás ¿Con una una pandemia, norma... no? Sacás, ¿En serio? No. ¿Con una pandemia, no? Pero yo no quiero debatir. Estoy tratando de dar No, yo estoy información. preguntando. Yo no te voy a contestar. Yo lo que digo es que si vos tenés una norma, ¿sí? El presidente en el medio de la pandemia tomó una decisión, que es hacerse cargo parcialmente de los salarios de las empresas transitoriamente. Ahora, con esa decisión ya tomada, le dice a las mismas empresas a las que asistió y ayudó que se quedaría con parte de sus acciones o de sus activos. Eso no se hace porque en todos los países del mundo hay algo que se llama seguridad jurídica y para que las empresas puedan funcionar, las leyes tienen que ser parejas y cumplirse. ¿Y qué ley dice siempre. que se va a quedar con esa parte de las empresas? Mira, Ernestina, un Estado de derecho te pregunto funciona de en la serio qué siguiente ley lo manera. dice. En el Todavía Congreso no es se ley. votan las leyes. Vos sabés que el oficialismo tiene mayoría, ¿sí? Entonces puede, si quiere, sacar esa ley. Entonces, acá lo que se trata es de poner la lupa sobre un proyecto de una diputada oficialista que se llama Fernanda Vallejo, es la presidenta que de fue la la comisión, primera no es la candidata. presidenta de la Sí, comisión. y además Sí, fue la preside. primera candidata diputada en la lista cuando Cristina Kirchner también fue candidata como senadora y ahora tiene dos proyectos, a mi modo de ver. No, y es la extemporáneos. presidenta de la Comisión de En Presupuesto, defensa ¿no? de Fernanda Lo dijo Vallejo. Yo Trota, digo, lo dijo recordemos a Vallejo, No. perdón, era una persona que venía acá. Podía haber Sí. sido incluso panelista intratable. Sí. Tuvo Lo la puso sin suerte programa, de Ser encabezar la diputada. lista de la provincia de Buenos Aires por pedido expreso de Cristina De la Kirchner, doctora. a quien Bueno. ella responde. Vamos a escuchar a Itaí Hackman y vamos a escuchar a Laura Rodríguez Machado. Itaí, ustedes saben, es diputado del Frente de Todos y Laura es senadora de Cambiemos, naturalmente en la Cámara Alta, no es senadora para eso. Itaí, ¿cómo estás? Laura, ¿cómo están? Buenas noches a los dos. ¿Qué tal? Buenas Buenas noches. noches. Buenas A ver, noches a arrancamos. todos. Tema, Itaí, tema proyecto de Fernanda. Fernanda no es cualquiera en la Cámara de Diputados, es la presidenta de la Comisión de Presupuesto. ¿Vos qué opinás? ¿Lo apoyarías? ¿No? A ver, primero sería bueno escuchar las aclaraciones que hizo la propia Fernanda en este canal ayer. Es un proyecto que está en elaboración. A mí me llamó la atención, recién escuchaba gente que diciendo que leyó el proyecto y es notable leer un proyecto que todavía no está escrito. Es una idea que Fernanda tiró. No, pero que alguien, yo creo perdón, que- ¿alguien dijo acá que lo leyó? nadie. No, nadie acá, Está mal, Itaí. Itaí, No. me parece. Acá No, no lo no, dijo no nadie. lo escuché No, la mal, verdad que no. no escuché ¿Quién lo mal. dijo?
No. Alguien Yo dijo, lo leí, lean no. el proyecto. Es un proyecto de ley. No, No, que lo leí no escuché a nadie. No, yo que lo dio leí. detalle la diputada. No, pero bueno, está bien. Yo no escuché a nadie que diga que lo haya leído, pero bueno. Quien digo el nombre dijo, lean el proyecto. Pero bueno, voy a lo importante. Yo creo que a lo que apunta la idea, que ella aclaró que es solamente para los grandes grupos económicos, no es para el que tiene un restaurante, es a discutir si tiene que haber, si es justo que el Estado esté financiando sueldos de grandes grupos económicos, ¿no? Sí, es verdad. Eso no significa que la forma de resolverlo sea esta, puede haber otras, pero me parece que apunta fundamentalmente a eso por la polémica que se generó por el hecho de que algunos grupos económicos que tienen mucha espalda financiera en la Argentina estén ingresando en un programa. Itaí, ¿por qué se lo diste entonces? O sea, La si vos fumaron considerás, todas. dejá de hablar, por favor. Si vos considerás, como gobierno, si vos considerás que ese grupo económico no merece o no necesita el dinero, ¿por qué se lo das? Bueno, si hubieras mirado, por ejemplo, lo que viene diciendo Fernanda Vallejo en sus redes sociales, te habrás dado cuenta que no está muy de acuerdo con esa política. Está bien, pero es una política del gobierno que ella la representa, creo. Un poco se puede descubrir por dónde viene la mano. Tiene Pero que ver ella con la representa. Espera, ¿por dónde viene la mano? Con un cuestionamiento a el hecho de que se haya permitido a esos grupos económicos ingresar a una medida que originalmente era solamente para pymes o empresas pequeñas y medianas. Itaí, yo le voy a poner nombre y apellido a todo. Es de cagón. ¿Fernanda Vallejos le molesta que el presidente haya avalado la ayuda a Clarín? Sí, alguna empresa de Clarín. Yo trabajo en el diario Clarín y no me ayudó nadie. No solo Clarín, creo que Clarín, Techín, es eso. Sigue despidiendo trabajadores. Tiene que ver con eso. Bueno, pero perdón, chicos. Déjenlo explicar. Itaí, Déjenlo explicar. Una sola cosa, Itaí. Déjalo que termine y le repreguntamos. Claro. Espera, dale, termina. Esto no tiene nada que ver con el impuesto a las grandes fortunas o la contribución que se le va a pedir a las grandes fortunas en Argentina, que es un proyecto de ley que se va a presentar en los próximos días y que vamos a tratar en las próximas semanas en el Congreso, que no tiene que ver con esto, sino que tiene que ver con cómo financiar la asistencia social, el financiamiento del sistema de salud y la asistencia a las pequeñas y medianas empresas en un contexto en donde el Estado está perdiendo recaudación, está gastando más de lo que estaba previsto y en donde se le pide a sectores de altos ingresos, o mejor dicho, de alta riqueza acumulada, que hagan un aporte para que el costo de esta crisis sea financiado de una manera más equitativa. Esto es otro proyecto que tiene esa finalidad. Bien. Y que me parece que tiene... Laura. Hola, sí, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué opinan ustedes de esto? Evidentemente que, a ver, la ley, cuando sale es una ley general y si se cumplen los requisitos para adherir a la ley, se paga este beneficio a quien le tengan que pagar, el de ayudar o colaborar a pagar los sueldos de sus empleados. Ahora, si hay un gobierno que dice, yo saco una ley general, pero no me gusta a fulano, mengano y sutano que adhieran a la ley general, eso no solamente inseguridad jurídica, sino es un totalitarismo impresionante. Si yo hago una ley digo, todos los que pasan el semáforo... No hay ninguna ley, no es una ley. No es una ley. Bueno, una idea, lo estás diciendo, a mí los grandes grupos económicos no me gustan, como si decir, bueno, primero, ¿quién define qué es gran grupo económico? Segundo, más allá de eso, es mejor entonces ser chico, no crecer y quedarse en la nada para que no te tengan en la mira con una cuestión ideológica, como diciendo, si acá te fue bien, generaste un gran grupo económico, mira, no te vamos a ayudar porque tenemos un tema ideológico en relación a quienes más tienen. Pero más allá de eso, primero, no existe el proyecto, lo están diciendo, ya hay y ya hubo en la Argentina acciones del Estado en las empresas. Cuando la FJP tenían acciones en las empresas y el Estado se quedó con las FJP, el ANSES, a través del Estado, tiene participación accionaria en esas empresas y el Estado ya tiene acciones en esas empresas. Eso ya existe en la Argentina, ya lo hicieron, ya pasó una vez y me parece que tienen ganas de que siga ocurriendo. Ahora, si se percibe en la Argentina que la ayuda del Estado tiene
por detrás a cualquier tipo de empresa, porque empezarán por las grandes y después seguirán por el resto, no le van a aceptar la ayuda del Estado. Porque si la ayuda del Estado tiene una espada de Damocles atrás de la espalda a quien está bien. Laura, que está claro. La ley no es Está claro. Quiero aprovecharlos a los dos para pasarlos al otro tema. Quedó clarísima la postura de los dos. Quiero preguntarles por el impuesto a la riqueza, este proyecto que dicen ahora, que en realidad hace 2 meses que están diciendo que todo el mundo lo apoya, pero nunca lo presentaron, pero supongo que algún día lo van a presentar, no sé si mañana, el lunes, el martes, algún día. Itaí, ¿vos votarías a favor? Laura, si llega al Senado, ¿qué votarías? Sí, claramente a favor. Tiene que ver con lo que explicaba antes. A ver, yo creo que es evidente para todos que esta crisis no afecta a todo el mundo igual. No es lo mismo si tenés un negocio y te estás por fundir, que si no lo estás, que si perdiste tus ingresos, que si no los perdiste. La crisis afecta de manera desigual a la sociedad. Entonces, frente a eso uno puede tomar 2 actitudes. Puede decir, a mí no me importa, el que le está yendo mal, que se funda, y el que le va bien, incluso mejoró su situación por la cuarentena, que embolse. O puede decir, no, el Estado tiene que tratar de que el costo de esta crisis se reparta lo más equitativamente posible. El Estado está haciendo un gran esfuerzo fiscal con asistencia a las empresas y transferencias directas a la población. Lo que estamos planteando es los sectores que tienen alta fortuna acumulada, que además ganaron mucho en los últimos años y además fugaron capitales en los últimos años, bueno, que hagan un aporte, para tratar que el costo de esta crisis se financie de un modo un poco más equitativo, que la foto al final de este año de la desigualdad en la Argentina, que va a ser seguramente peor de la que era cuando empezamos este año, no sea tan dramática y podamos financiar realmente todos. Te hago una consulta, pero va más allá de esto, va más allá del impuesto. Ernestina tiene un restaurante. Sí. Yo tengo un primo que es empleado público. En principio, Ernestina tiene un pasar económico mejor al de mi primo. No lo sé, no conozco a tu primo. ¿Quién la está pasando peor en la crisis? Mi primo, que es empleado público y se le paga cada 30 días. Claro. ¿Y por qué le vas a sacar supuestamente a Ernestina y no a mi primo? No, al revés. A Ernestina no le vamos a sacar nada. Justamente la plata es para ayudar a Ernestina a través de los programas de asistencia. Claro. ¿A quiénes está? Porque el punto es este. Hay mucha gente que no es millonaria y no la está pasando mal económicamente en esta cuarentena. Déjeme contar esto que es muy importante. ¿A quiénes va a afectar las cuentas y comer todos los días? No es ser millonario. Déjeme contar esto que es muy importante, de qué va el proyecto. ¿A quiénes va a alcanzar este proyecto? 12.000 personas. Estamos hablando de las personas que tienen declarados más de 200 millones de personas, de millones de pesos en patrimonio declarados, y además en inmuebles a valor fiscal, no a valor de mercado. Es decir, gente que tiene mucho más que eso. Claro. Y que si vos tomás la declaración de bienes personales del último año, estamos hablando de alrededor de 11.000 personas. De 11.000 personas. Es menos del 1%. Bueno, pero Itaí, perdón. Volvamos al principio, Itaí. Ernestina, si tiene un restaurante, aseguro que no va a... Pero no estamos hablando del restaurante. Vayamos a lo puntual. Siempre cambiamos las reglas. No, yo no pregunté lo de impuesto por el restaurante, era por otra pregunta. Supongamos que yo tuviera dinero, blanquear, y yo blanqueo honestamente y después me vienen con esto. Yo creo que son acciones Perdón. ¿Vos dijiste blanqueo? Perdón, déjame terminar. Déjalo terminar. Son acciones muy tribuneras, porque en la Argentina hoy, más que ir contra 12.000 personas que creo que legítimamente, si no se las puede investigar, si tienen algún tipo de duda, han hecho dinero, yo como ciudadano me encantaría que alguien me explique el escándalo en el Ministerio de Desarrollo Social o en la ciudad con las compras por la pandemia. Entonces ahí diría, bueno, vamos a poner todos, vamos a aportar todos. Nosotros como empleados aportamos un 50% de nuestros ingresos en impuestos. Pero acá no se está acusando a esas 11.000 personas de haber cometido un delito. Se está diciendo que para financiar esta crisis, el Estado cambió muchas reglas. Le está pagando, como decían ustedes, una parte importante del sueldo de la gente. Está haciendo transferencias directas a la población. ¿De dónde va a salir ese dinero? Bueno, una parte va a salir del propio Estado. Otra parte... ¿Hay algún cálculo extraordinaria a los sectores de alta riqueza, de alta fortuna? ¿Hay algún cálculo estimativo, teniendo en cuenta que es un universo tan pequeño el que vos haces referencia, que tendrían ese patrimonio? ¿Tenés un cálculo estimativo, teniendo en cuenta las escalas y lo que se conoció del proyecto, de cuánto podría recaudarse por única vez? Sí. La estimación que se manejó en el bloque cuando se pasó la información es alrededor de $3.000 millones, que es apenas una parte de todos los recursos que el Estado está volcando para
Sí, claro. Te lo atender pregunto, esta ¿sabes crisis. por Ni siquiera qué? es que con eso vamos Vos a bien financiar recién todo. decías, es El Estado apenas son una los parte. contribuyentes, Porque ¿no? todo a ver, Ponemos. están a favor o en contra, dicen, no, bueno, es un monto, si querés, no tan relevante, algunos dicen es casi simbólico. Lo mismo vale para aquellos que piden, por ejemplo, que el sector público, la política, lo que se gasta respecto del Estado, se rebaje circunstancialmente mientras dura la pandemia. Dicen, no es relevante, es simbólico. Yo te aseguro que todo es relevante. Entonces, a veces da la sensación Estoy de que es acuerdo muy con fácil Débora. discutir respecto de este tema, pero la política no discute hacia adentro, ¿no? Por ejemplo, Bueno. bajarse ustedes los salarios. Totalmente de acuerdo con Débora. Justo me agarraste a mí, que yo estoy bastante de acuerdo con lo que acabas de decir y estoy de acuerdo con que la política debería ser un gesto. Perfecto. De todas maneras, Pero no lo hacen. Tema terminado. Si bien, Estamos no, todos de pero acuerdo. quiero decir esto. Estamos todos de acuerdo. Hacemos otra cosa. dale. Pará, estamos todos de acuerdo, Pero listo. solo. Seferino, No, no, estamos no. todos de acuerdo, Yo Seferino. lo dije siempre y pero ¿por qué no lo estuve- hace? Pará, estuve Seferino. sentado- Pobre, no una culpa. pregunta. No le Ahí echemos la con culpa, ustedes, no le echemos la culpa a Itaíde porque no Bebés. Si él está de acuerdo, pobre, no le echemos la Que culpa a sepa él. que no es que lo discutimos en todo. Claro, estamos de acuerdo De con lo hecho, que dice Itaí. de hecho, Seferino. lo hago. Diputado, De hecho, lo hago Seferino. con mi- Espera, Seferino. Pero Usted lo que quiero decir es, habla muy Espera, bien espera. del tema en el caso del impuesto a simbólico, las del tema de grandes los- fortunas, Espera, que hay una pregunta de Seferino. Espera, dale. Hago una pregunta, porque estaba muy bien esto del simbolismo de las 12.000 personas más ricas, pero ¿no tienen miedo ustedes que entre esas 12.000 personas caiga gente como Cristina, Florencia Kirchner, que tienen unos cuantos millones de dólares, ¿no? no es con nombre y apellido esto. Todas las personas que tengan bienes declarados por encima de ese monto tienen que aportar, porque Sea esto quien sea. no es un castigo. No es un castigo, esto es un aporte premio. que se le pide a los sectores de altas fortunas, de alta riqueza acumulada, Es un castigo. que haga para que el costo de la crisis no recaiga siempre en los mismos, que son los sectores populares, o que son los Clase pequeños media. comerciantes, o que son los dueños de una pyme. O sea, vos podés burlarte de esto y tratar de hacer una chicana política, pero No. sería bueno que por una vez Es muy cierto. tratemos ¿Cuál entre chicana? todos de No ayudar, entiendo. tratemos entre todos de ayudar para sacar Pero esto ¿cuál adelante. decís que es la chicana de ¿Por qué la Seferino? chicana si es rica? ¿No son ricos los Kirchner? Es una chicana, dale. ¿Por qué? ¿No son ricos? Atrasa esto. No O puede tenés- contestarte eso. ¿No son ricos según vos? ¿No la hicieron bien? ¿No era una abogada exitosa Pero te está que tenía un Todos los montón de ricos. clientes? Todos los ricos, independientemente a qué partido político pertenezcan o a quienes votan, que entren dentro de esta categoría, tienen que hacer el aporte. Y yo creo que lo van a hacer muchos de muy buena gana. A mí lo que me llama la atención es que los voceros que están en contra de esto no son los afectados. Yo no escuché ningún multimillonario Bueno, pero decir que puede está en pasar contra. eso, Escuché puede mucha gente pasar. que no pagaría el impuesto. Puede pasar que siendo alguien que no capaz de esté, pagar. pero que está muy bien que alguien opine de algo no siendo afectado. A ver, quiero escuchar a Laura, pobre que no. El bloque de ustedes estará en contra, Laura, no se va. Nosotros mire, primero hay que dar el ejemplo, ¿no? Sí. Le digo al diputado que nosotros hemos presentado un proyecto para que nos bajemos los sueldos quienes ganamos sueldos altos en el Estado. Y su presidente, Alberto Fernández, no ha querido. Ha dicho, no, nosotros vamos a ganar. Entonces, haz lo que yo digo, pero lo que no hago. No lo que yo hago. Y entonces no se quiere más ver, la gente está harta de ver que la política cobra sueldos altísimos y no damos el ejemplo. Y deja de señalar a los ricos o eso, porque eso es una cuestión ideológica. Nosotros O sea, que usted sabemos que está a los ricos favor de que pagan los funcionarios se bajen el sueldo, pero tienen. no que los ricos, Yo te los escuché, multimillonarios... pero Ay, no se lo baja Lo a que ella. paga, hay una, no importa, se paga en relación, vos pagas bienes personales en relación a los bienes que has declarado, pero más allá de eso. No, ustedes bajaron a cero bienes personales. El gobierno de ustedes no se Macri quieren bajar eliminó el el impuesto a sueldo. bienes personales. Ustedes no se quieren bajar Ustedes el consideran que no hay que cobrar el impuesto a los ricos. El ojo de la tormenta, esta cosa de los ricos, porque no quieren que haya ajuste de los salarios de los ministros, de los legisladores, de los senadores. No sé, hay un proyecto también presentado, no como Vallejo, no como los otros que es puro jarabe pico y nunca lo presentan. Nosotros sí hay un proyecto presentado donde dice que ganemos menos y que ese menos genere un ahorro al Estado y le paguemos a la gente que le tenemos que pagar esta ayuda porque los estamos fundiendo. Y ustedes no lo quieren tratar. Ustedes lo que quieren Les hacer, gusta ganar demagogia los con el sueldos, tema de los les sueldos de la gusta ganar política buenos sueldos para y defender señalar que a no los paguen ricos. impuestos los Les ricos en la gusta Argentina. señalar a Eso es los lo que buenos Bueno, espera, sueldos. Laura, pará. Ya está. El tema de la dieta ya está porque vamos a estar debatiendo eso hasta el... Además, Itaí, hay que decirlo a favor de él, él dijo que él está de acuerdo en eso. A mí pero él le responde por él. Pero no le puedo pedir Itaí. Laura, ¿vos qué opinás del tema del impuesto a la riqueza?
Nosotros presentamos con el interbloque un proyecto que si vamos a pedir una imposición tributaria a aquellos que más tienen, que sea de manera de un proyecto de inversión para generar fuente de trabajo. Hemos dicho que cuando se trate tenemos ese proyecto alternativo y vamos a votar por ese proyecto alternativo si hay que pedir un sacrificio. Pero paralelamente también pedimos un sacrificio para el sector público de los que cobran grandes sueldos. Entonces acá el sacrificio, si lo hacemos todos. No miremos para Pero un lado, espera, Laura, a miremos ver si yo te entiendo mal. Si la bancada del Frente de Todos apoyara la idea, por ejemplo, de Itaí Hackman, de que los legisladores se bajan el salario, cosa que se intentó. No es la idea de él, Esperá. Pero esperá. No, déjame terminar. Si la Cámara de Diputados avanzara en la idea de bajar las dietas de los diputados, ¿ustedes en el Senado apoyarían el impuesto a la riqueza? No, esto no se cae. Todo queremos que los diputados y los senadores y los ministros... ¿Y con el impuesto de riqueza qué hacemos? Se baja. Y con el impuesto a la riqueza tenemos un proyecto alternativo que diga, si le vamos a pedir a las grandes fortunas que ya pagan impuestos, porque bienes personales se pagan en función de la cantidad de bienes que tengo, no es que no paguen, le vamos a pedir que haga un proyecto de inversión para generar trabajo. Bien. Eso le vamos a pedir. Bien, Tenemos Laura, un proyecto alternativo que está presentado. Bien, Laura, gracias. De nada, buenas noches. Itaí, tengo un truco a favor tuyo, lo que voy a decir. A ver. Me parece, algo sonó ahí, me parece que hay un municipio de PRO en el Gran Buenos Aires que cobra algo parecido al impuesto a la riqueza. ¿Sabes? Averigualo, mirá, te tiré un centro para que... Yo estoy en contra del impuesto a la riqueza, pero tengo que ser periodista independiente. Se llama complemento. No sé el nombre, pero parece que hay un municipio que está cobrando. Sería muy bueno. A ver, también hay muchos funcionarios que se bajaron el sueldo. Históricamente en la Argentina los sectores de altos ingresos y altas fortunas no pagan impuestos, pagan muy pocos impuestos. Durante el gobierno anterior, al contrario de lo que decía la senadora, el macrismo casi eliminó los impuestos a los bienes personales, se repusieron en la ley de emergencia que votamos en diciembre. No digas barbaridades. Y el proyecto... ¿Dónde dice que eliminó? Es una barbaridad eso, al contrario, hicimos que vengan las grandes fortunas a la Argentina y las declaren con la ley de blanqueo. Bueno, gracias. Tengo que dejarlo porque no tengo más tiempo. Lo vamos a convocar otro día los dos. Laura, gracias. Itaí, gracias. Chau. Estaba para el tema, da para seguir mucho, ¿no? Diego Santilli con nosotros, vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo le va? Hola Fabián, buenas noches. Con otro barbijo veo. Cambiamos. Bueno, tengo otro. Hay muchos. Hay de todo. De acá para allá, mucho. De acá para allá. Bueno, a ver, en realidad tendría que ir allá para... Perdón, vuelvo a buscar el decreto 4... Perdón, me voy a cruzar. Claro, porque el tema es que la novedad es que me dicen que se va a aplicar a partir del lunes lo que ya está en el decreto 459, artículo 5, que lo que dice es que aquellos trabajadores que no sean esenciales no podrán viajar en transportes públicos. Buenas noches. Buenas noches, primero. Y buenas noches a todos. Buenas noches. Hola, Diego. Hicimos una reunión con el presidente ayer de trabajo extenso, de análisis extenso. Hicimos una segunda reunión hoy, además con el jefe de gabinete, conducida por el jefe de gabinete de Nación, Santiago Cafiero, donde estaban todos los jefes de gabinete, todos los ministros de seguridad, salud, transporte, de todas las 3 jurisdicciones, ciudad, provincia y nación. Y el análisis es integral, el análisis es ver cuánta gente está en la movilidad, durante cuánto tiempo fue la movilidad, cómo fue creciendo esa movilidad, si tuvo saltos o si fue paulatina y constante. Fue paulatina y constante, no hubo saltos en las diferentes aperturas, pero hay más movilidad. Hay más movilidad, Fabián. Entonces, analizar si nosotros quisiéramos restringir la movilidad de alguna manera, qué tipo de movilidad y cuál movilidad. Por ejemplo, el que no es esencial. ¿Cómo lo haces? ¿Qué definimos? El que tiene una librería. En la Ciudad de Buenos Aires, hasta el domingo estamos de esta manera en la que estamos. Este fin de semana, para que nos está escuchando, porque se dicen muchas cosas, los papás y las mamás que tienen su documento terminado en paro, impar, les toca el día que les toca, una hora, como lo hicieron el fin de semana pasado. Y el fin de semana que viene eso tampoco va a cambiar. Este fin de semana que viene, no. Sábado y domingo este que viene. ¿Y el que viene? ¿Y el otro? Tenemos tiempo para analizarlo. Digo, de acá al sábado... Esto no lo sabía. ¿Está en suspenso? No. ¿A partir de la otra semana? Está
como está hasta ahora. Lo que yo digo es, todo lo estamos mirando con la lupa de los casos, con la lupa del trabajo, con ver en cada una de las Eso situaciones. está claro. Digo, Hemos llegado, este fin de semana, papá, mamá van a poder salir con los chicos. Lo que lo dejamos, y hay que repreguntar la semana que viene, si el otro fin de semana regirá el mismo sistema. esa es una definición que va a tomar el presidente con el jefe de gobierno y con el gobernador. Lo que sí hay en la mesa que condujo hoy el jefe de gabinete es como una línea de no hay más aperturas. Está bien. En la región metropolitana. Pero habría menos flexibilidad, ninguna apertura y menos flexibilización con respecto a este 459, que por ejemplo permitió la salida de los chicos sábados y domingos. No más apertura no significa que los chicos no puedan salir. Que los chicos salgan es una preocupación y es un tema importante, es una preocupación válida para las familias. Entonces, y debo decirte algo, Fabián, porque esto es lo más importante. ¿Cómo lo hizo las familias este fin de semana? Lo hicieron bien, como lo vienen haciendo en toda la cuarentena. Todos los papás, las mamás y los chicos con una responsabilidad absoluta, con distanciamiento. No fueron a jugar a la pelota a la plaza. Yo te repregunto por tercera vez para que no nos pase la gran Bernie. Que no titulen Santilli no descartó la suspensión de... Porque el título hoy en este momento estoy escuchando y es Santilli no descartó... No, lo que van a los portales. Santilli no descartó la suspensión de la salida transitoria para chicos. No. Santilli dice que este sábado y domingo pueden salir los papás y las mamás y que todas las definiciones las va a tomar el presidente en el marco de lo que lo venimos haciendo todas las... Muy bien. Todas las... Santilli puso en duda que el otro fin de semana... Acá hay gente de gráfica. Reato, Saboya, son tituleros. Si ustedes me preguntan a mí, a hoy, porque esto es dinámico. No, y así tiene que ser. A hoy. Esto es dinámico y día a día. No creo que haya nuevas aperturas, nuevos espacios. A las creo que ya las hay. diferentes fases que había es probable, pero es una definición del... Yo trabajo en una agencia de quiniela en Acoiti, Rivadavia, y vivo en San Martín. Y esta semana vine en colectivo. ¿A partir del lunes voy a poder venir en colectivo o me voy a tener que procurar el transporte? Nosotros preferentemente pedimos que la gente que se tenga que movilizar a trabajar en las tareas no esenciales. ¿Cuáles son las esenciales? Ustedes los que están acá comunicando, los médicos, médicas, el abastecimiento, las fuerzas de seguridad, todos esos 4 grandes sectores, que son muchos, todos esos 4 sectores preferentemente queremos para el transporte público. ¿Pero por qué? ¿Por qué queremos preferentemente para el transporte público? Para que vayan sentados, para que no haya una aglomeración, cosa que no está pasando en la ciudad. Y si ustedes miran las imágenes de Constitución, que ahí hay una de ellas con la cámara febril, lo que vas a ver es, la gente espera, cuando baja del Roca, llega a la estación del subte de Constitución, antes de entrar al subte se cuentan 150 personas, que es la formación, baja, sale la formación, baja las otras 150 personas para que no haya más de la cantidad de personas que tiene que haber por andén en el túnel del subte. Y eso lo estamos controlando en todos los sectores de la ciudad de Buenos Aires, que es el transporte urbano. Ahora, en el interurbano, que también lo está controlando, y hoy hablaba el ministro Meoni, que está haciendo un trabajo intensivo, las fuerzas de seguridad federales también lo están haciendo. También esto vamos a fortalecer y reforzar todo el sistema. Pero está sucediendo. Siguiendo con los títulos, si yo titulara, ¿se viene el aislamiento en la capital de no esenciales? Yo no lo veo de esa manera. Hoy, a esta hora, en este momento. ¿Por qué no lo veo de esta manera? Porque... O sea, que la ciudad se cierra a los no esenciales. Fabián, no ha crecido sustancialmente la movilidad desde el martes de la semana pasada a la fecha. ¿Está medida? Porque claro, día a día. Esta es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Decía aproximadamente, por eso quiero corroborar los datos, que la flexibilización parcial que habían hecho ustedes de comercios eran más o menos 500.000 personas que se habían sumado al tráfico habitual entre provincia y capital. ¿Es correcto ese número? Para que debatamos de otra manera, porque si no es lo que decimos unos u otros. Cuando uno mira la movilidad desde que empezó la pandemia a la fecha, que pasó del 10% al 30%, ese es el número, del 10 al 30%, vos no tenés un 20 al 30%. No pasó de 20 a 30 hace 2 semanas, 15 días o 20. Pasó gradualmente un punto diario
o punto y medio, depende de los días, 2 puntos. Eso es la Y el movilidad. sistema resistió el de transporte, no hubo Absolutamente. Si uno mira el transporte, bueno, por ejemplo, ayer bajó el subte. Estaba en 7 puntos de movilidad, pasó a 6. Por ejemplo, el tren está en 13 puntos. 13% un día normal. O sea, es casi nada. Lo que yo no entiendo es, Sí. ¿por qué se queja el gobernador de la provincia de Buenos Aires y dice que el foco está acá? No, a todos nosotros nos ocupa y preocupa esta pandemia. ¿Por qué nos preocupa? Porque no estamos exentos de que nos pase lo que les pasó a otros países. No estamos exentos. Que nosotros hayamos tenido una curva aplanada, que nosotros hayamos hecho una cuarentena a tiempo, que no nos haya pasado que el 22 de abril íbamos a tener el pico. El 22 de abril íbamos a tener el pico en la ciudad de Buenos Aires. Que tengamos la cuarentena más larga de todo el mundo. Que tengamos una cuarentena larga o más larga de todo el mundo, implica que los argentinos nos hemos cuidado. Implica que el que nos está escuchando acá, que nos está viendo, se cuidó, se aisló, se protegió, se puso el tapabocas, hizo todo lo que tenía que hacer. Si no hubiera apoyo, hay que aclarar algo, si no hubiera apoyo popular, ni el presidente, ni Kicillof, ni Larreta, Diego, no podrían sostener la cuarentena más larga del mundo si no hubiera un apoyo. Esto digo... Te lo respondo de esta manera, Fabián. Tal cual lo que vos decís, te lo respondo de esta manera. No hay 26.000 policías, que es la fuerza total que tiene esta ciudad, no pueden parar a 6.2 millones de personas. No, 6 millones de personas. Pablo, es imposible. Pablo. Es la gente la que hizo esto posible. La cuarentena es de la gente. Por supuesto. Ayer como que se planteó una tregua, era un papelón andar tirándose con personas infectadas o con muertos, quién tiene más, quién tiene menos, que el muro y todas cosas que se dijeron fuera de contexto tal vez dentro de la semana. Hoy el número es muy alto, la ciudad tiene un número muy alto, la provincia tiene un número muy alto y algunas provincias. ¿Están preocupados solamente con el tema de los barrios de emergencia? ¿O cualquiera se puede contagiar? Porque hubo una cuota en algún momento como, y relajemos, che, somos el país de cuarentena más grande del mundo, ahora va a empezar ese sainete esta semana. ¿Cómo ves el contexto general de la ciudad más allá de los barrios de emergencia? La respuesta es, Paulo, estamos en una pandemia y los casos van a crecer. Nos gustaría que no, pero no hay ni vacuna ni tratamiento. Entonces, los casos van a crecer. ¿Dónde están creciendo? ¿Y qué es lo que hicimos distinto? La contabilización del crecimiento o de la curva de duplicación tiene que ver con caso que viene, caso que vos testeás, y ahí vas generando una curva. ¿Qué hemos modificado en esa contabilización? No esperamos, fuimos a buscarlos. Claro. Entonces, esa persona conviviente, que se le dice sospechoso, que donde uno tuvo el coronavirus y el otro que está conviviente está esperando a ver si despierta o no despierta esos 3 días, 4 días, no lo esperamos más, lo fuimos a buscar. Entonces dijimos, Fabián, usted convivió con tal persona, estuvo al lado, contacto estrecho, se testea. Porque esa persona te puede estar contagiando. Y por eso estás viendo una curva. Aún siendo asintomática. Aún siendo asintomática. Claro. Entonces, antes se lo esperaba, si es asintomático, que son 2 de cada 3, a los 3 días, a los 4, a los 5 despertaba algún síntoma y ahí se testeaba. No, ahora se testea. Ahora lo digo. Una pregunta que tiene que ver con lo que decía Débora y que creo que es parte del meollo del debate, se le hicimos a Ángela Gentile más temprano. Del aumento de casos en la ciudad, vos acabas de decir, lo fuimos a buscar. Para decirlo fácil, yo sé que la mayor parte de esos casos son en los barrios de emergencia y en geriátricos, o está distribuido de manera uniforme en toda la capital. La curva de crecimiento de todos los barrios de la capital tiene una curva de crecimiento tal cual venía sucediendo. No sostenida. Está sostenida, pero no está amplificada. En cambio, en los barrios más humildes, o cuando pasa un geriátrico... O el centro de integración, digamos, el parador que se le llama. El famoso caso del parador. 92 casos. Claro. Bueno, eso es todas las personas conviviendo en un lugar, personas en situación de calle, donde cuando entró el virus, 92 personas. Y están todos en hoteles o aquella persona que tenía que estar en hospital está en hospital. Bueno, eso es lo que pasó en los focos más complicados o en los focos donde hay mayor densidad de población, donde vive más gente junta. En otras palabras, ¿la apertura del martes de la semana pasada generó más casos? La apertura de la semana pasada lo que no generó es más movilidad de la que ya teníamos. Esa es una primera respuesta. No generó más movilidad que teníamos. Nosotros veíamos una movilidad el viernes de la semana pasada, el lunes de 30. Cuando abrimos, estábamos en 31. Y ahora cayó, ayer cayó. Ayer cayó un poquitito. Entonces, tiene que ver con eso. No ha generado una movilidad sustancial ni mayor afluencia de gente. Y otra cosa importante. Nosotros teníamos miedo. Una cosa es
los trabajadores. ¿Cuál es la cantidad de trabajadores que podían ir a esa sumatoria de actividades? 60.000. 60.000. Con 1.800.000 personas que se están moviendo en la zona. Este es el número, Fabián. Ahora, el problema era la demanda. ¿Cuántos podían ir a ese lugar? Y tampoco fue sustancial. No, yo he contado acá que he visto librerías, Quiñela siempre contó lo mismo, vacío. Vacío. Diego, para explicar el origen de esta preocupación en este momento, porque por ahí eso no lo estamos contando mucho más allá del crecimiento de los casos, pues se testea más. Siguiendo estos bloques de 15 días que estamos teniendo desde el inicio de la pandemia y el traslado de ese pico que vos esperabas para el 20 y pico de abril. 22 y recién ahora está viniendo. ¿El bloque que vos ves más crítico es este que comienza el lunes, estas siguientes 2 semanas o el próximo? A los datos de hoy, como decís vos. Pues no, esto se mueve, lo tenemos claro. Para mí la respuesta es la que dio Quirós. Yo tengo que seguir a la autoridad sanitaria. La autoridad sanitaria dice que las próximas 2-3 semanas... 2-3 semanas es este. Quiere decir desde, digamos, desde el anuncio del presidente, el lunes... Medio de junio. Dice que habría más creación. Ahora, lo que no se sabe es cuál es ese pico, porque el 22 de abril esperamos un pico como lo habíamos previsto de otros países del mundo. Claro. Ahora, ¿qué tipo de montaña enfrentás? Estamos tomando decisiones con la montaña adelante. La montaña son los casos. El pico necesita un valle posterior para darte cuenta que era el pico. Pero lo esperan para estos 15 días, digo. Digamos, como nosotros enfrentamos esta cuarentena, esta pandemia, no pasó antes. Porque nunca arrancó con una información antes. Bueno, es la primera vez. Se tomaron decisiones que fueron, me parece que fueron las correctas. Ahora, la discusión es, ¿el pico es de esta altura, de esta altura, de esta altura o es un pico más aplanado? Eso es lo que tenemos que seguir viendo. Ahora, tanto estamos trabajando y yo creo que esto es importante, porque hoy hablaba Bisotti, Carla Bisotti, hoy hablaba Quirós, Ginés, el ministro de la provincia de Buenos Aires. Y la discusión acá es, en algunos segmentos, el ministro dijo, Quirós, estamos haciendo una estrategia de cortafuego. ¿Qué significa cortafuego? Como es algo que para que la gente pueda verlo gráficamente. Tenés un caso en el barrio 31, tenés el segundo caso, lo que estamos evitando es que surja el tercero. Exacto. Por eso fuimos a testear rápidamente. Exacto. Y vas a testear evitando que ese tercero aparezca y contagie. Eso es lo que estamos tratando de hacer ahora. Te he hecho muchos reportajes antes de la pandemia y ahora creo que debemos, como pasa conmigo, con otros colegas, 2 reportajes. Pasa lo mismo con Fernando, pasa lo mismo con la gente de Provincia de Buenos Aires. Hay un diálogo casi común con todos ustedes estas semanas. Y lo mismo con funcionarios nacionales. Es la primera vez que te veo preocupado. No quiero decir que las otras veces no lo estuvieras. O quizás esta noche te veo más preocupado. No, yo lo que creo es que nosotros... No es un tema de mayor preocupación. ¿Y qué es? Fabián, es un tema de... tener mucho cuidado y mucha cautela, porque es verdad que no ha habido un salto en la movilidad desde el martes pasado, pero sí es verdad que pasamos de 10 al 30% de movilidad en más días. Entonces, lo que estamos planteando, y por eso fue la reunión hoy que lideró Santiago Cafiero en La Rosada, tiene que ver es cuántas personas están moviéndose, con qué movilidad, con qué permiso. Y ahí es donde tenemos que focalizar, porque cuando vos le preguntás a los policías federales o a los policías de la Ciudad de Buenos Aires o a los policías de la Provincia de Buenos Aires, te paran y tienen permiso la gente. Entonces cuando tiene permiso la gente, ¿qué le dice el policía? Tiene permiso, hay un papel, hay un permiso. Entonces nosotros tenemos que replantear esto. Bueno, otro tema, ¿va a haber un replanteo de todos los permisos? Es muy probable que sí, es una definición que hay que tomar, no está tomada, pero es un tema que puso arriba de la mesa todas las autoridades de seguridad, que lo tenemos que analizar. Digo, tal vez analizar el esencial versus el resto de los permisos. En el país habría 9.200.000 permisos. En el país hay 9.200.000, pero en la región metropolitana está cerca de los 5 millones. Claro. Altísimo. Ojo. Altísimo. Eso implica 5 millones el esencial, personal de salud, fuerza de No. ¿Cuánto es esencial, Diego? ¿Cuánto es esencial? Mucho menor. Pero pasarle la barrida, pasémosle el tiempo de los esenciales, seguridad, salud. Si yo me paro en las primeras 2 semanas de la pandemia, y veo todo lo esencial, es 1,5 millones. De la región metropolitana. Entonces hay más de 3 otorgados a los no esenciales, presumiblemente. Bueno, hay que abrirlo ahora, pero cuando yo me paro en las primeras semanas de la pandemia, que es cuando nosotros teníamos los permisos, y ahí
que trabajamos en conjunto. Porque había un código QR que ahora ya hay un no código sé si QR. se va a volver a pedir un código QR. Sí, se va a tratar de el análisis que hacía Nación y me parece muy inteligente, tiene un buen equipo ahí mirándolo, es con 2 colores, un código QR con 2 colores, por ejemplo, puede ser el esencial verde y el no esencial rojo. Los esenciales volveríamos a pedirlo. Esa es la discusión que no está saldada, porque por ahí el esencial podés hacer que continúe y entonces le replanteas a cero todo el resto de los permisos. Bien. Porque Diego. ¿quiénes están en esos permisos? Sí. Para aclarar, porque el que no está mirando, ¿y quién es el que no es esencial? El que no es esencial es, por ejemplo, el que le va a llevar la comida a la madre. Claro, asistencia a un mayor. Por supuesto, asistencia a un mayor. El que va Asistencia a los mayores, hay mucho. el que va, el voluntario, que trabajó en la asistencia a los mayores. El que va a el médico. El que va pierde el turno médico. Entonces sigue teniendo el permiso. Que va al banco. Y fue una vez. Ese tipo de cosas. Eso. Claro, lo que hay que mirar. Sí, ustedes se sacan fotos todos juntos, toman las decisiones incluso compartiéndolos entre, Nación, provincia, el presidente, la ciudad de Buenos Aires. Y después surgen estas declaraciones como las del gobernador de la provincia de Buenos Aires, como el del ministro de Salud y como otros intendentes de la provincia de Buenos Aires, ¿no? A partir de incluso fotos de ustedes. ¿Cómo lo interpretan? ¿Cómo lo toman? ¿Cómo lo sienten cuando reciben esos que son como cachetadas, no? Mira, ni Horacio ni yo nunca vamos a criticar las expresiones de los demás. Lo que sí vamos a hacer es trabajar en conjunto y la decisión me parece más importante es la convocatoria a la reunión del presidente el día de ayer. ¿Qué dijo el presidente? La decisión la tomamos en conjunto, trabajamos en conjunto, estamos en una pandemia. La segunda cosa que te quiero decir es imposible descindir la ciudad de Buenos Aires de la región metropolitana y viceversa. La región metropolitana, el AMBA de la provincia y la ciudad de Buenos Aires. Entonces, nosotros no podemos separar como si tuviéramos, un alambrado en el medio. No hay eso. La gente se mueve, la gente tiene movilidad. Entonces, nosotros vamos a ir trabajando de la misma manera, juntos, unidos. Estamos en una Yo sé que la pandemia, pregunta, no la hay respuesta, espacio. creo que la respuesta es no, pero te la tengo que hacer. No se analizó aislar a la ciudad de Buenos Aires. No, de ninguna manera. Lo que no podemos aislar nosotros es lo que la gente no aísla. Lo que sí tenemos que hacer nosotros es, de alguna manera, controlar cuántas personas, de qué personas, quiénes tienen que venir. Diego, última pregunta, pregunta Débora de San Isidro. Los peajes nos hacen ruido. Nos hace ruido que en este contexto se cobre el peaje. Tanto en la ciudad como el Panamericana, como acceso, todo. Producen demoras. ¿Lo han hablado? A ver, es una decisión que tomó Transporte. Yo lo que te puedo decir es que cayó de 53 puntos a 51 la movilidad. Ayer y hoy. En las autopistas de la ciudad de Buenos ¿Consecuencia del Aires. peaje? No sé si es no, porque lo no deseable es que esa persona se tome un transporte público. Claro. Lo no deseable. Ahora, también, cuando tomó esa decisión, nosotros vimos de seguridad y preguntamos. Esa persona que tiene se le dice un telepeaje. El telepase. Esa persona que tiene un telepase, o tag se le dice, y tiene permiso esencial. Si yo lo puedo conectar y lo conecté por sistema, lo que logré es que cuando llega a la barrera, se levanta la barrera. Si no tiene permiso, la barrera para. Y ahí el policía le dice, señor, ¿qué está haciendo? Nos mejoró el control. Ahora, no tiene que ver con la respuesta que vos esperabas. Es una decisión que tomó Transporte y nosotros continuamos de esa manera. Diego, gracias. Gracias. Está Mariano Godovich. Porque mañana Argentina técnicamente entra en default, aunque el presidente dijo hoy, pero sí ya estamos. Veo la tapa de los diarios que me dicen que estoy en default, pero sí ya estamos en default, dijo hoy el presidente de Santiago del Estero, creo. Técnico nomás. Bueno, ahora vamos a ir sobre eso. Perdón, el presidente, lo miro a Saboya, que es más hombre de diario, ¿no? El presidente. Diego Santilli acaba de decir, yo entendí que está en duda la recreación del otro fin de semana, ¿no? Sí. Yo entendí, todos entendimos lo mismo, ¿no? Esto es una bomba, Esto es una bomba. No, hablamos del otro, Claro, está garantizado, pero forma parte de... Hablemos del otro. El ministro Quirós acaba de decir que no está garantizado que la recreación de los chicos del fin de semana, que este lugar va a tener lugar igual que siempre, digo que siempre no, que el otro fin de semana, que el otro... Un paso más en la interpretación que ellos lo querrían mantener, pero en el gobierno no quieren. Y entonces por eso hay que una ver lo diferencia, que Claudio. El fin de semana pasado tuvimos 28 grados y este vamos a tener 11. Mucha gente no va a salir. Muy bien, señor Gorodich. Este fin de semana... Aprovechá y salí. Este fin de semana, aparte de que vamos a poder salir con los chicos, los que tienen chicos, los míos ya son grandes, vamos a salir al fin de semana en default. Sí, a los parques.
Sí, a ver, la economía argentina ya está en default, ¿no? Coincidís con el presidente. Es el otro default. Sí. Yo no me puedo ir a cortar el pelo, digo. Le tuve que ir a pedir a mi hija que me corte el pelo. Mi hija de 12 años me tuve que cortar el pelo. Porque, a ver. Está bien, bueno, pero estamos hablando no de que te cortes el pelo, sino contame. No, pero estoy hablando, a ver, del default de la economía en general. Pero hablemos del de la deuda. El presidente dijo hoy, aparte de esto, que Argentina no va a aceptar lo que no pueda pagar. Y el ministro dijo de que hay que esperar 10 días. Sí, el 2 de junio se pateó la fecha para el 2 de junio. Es una buena noticia esta, porque es que Argentina no entra en default total, sino que entras en un default por un tiempo corto de acá hasta el 2 de junio y después que va a ser una oferta mejor. Eso es lo que está diciendo en otras palabras. Entonces, a ver, el mercado lo tomó bien. Eso te iba a decir, el mercado lo ha tomado bien. El mercado lo ha tomado bien, entonces esto te da... El mercado siempre se anticipa a todo. Entonces esto te da una sensación de que va a haber acuerdos seguramente. Si no, es lo que todos pensamos. Si no, el dólar hubiera subido mucho más y no hubiera bajado. Si no, el riesgo país hubiera subido y no hubiera bajado. Pregunta no contrafáctica, sino pregunta de precuela. Viste que está de moda ahora en las series y las películas la precuela. Si el 1 de enero Guzmán hubiera hecho la oferta, el 10 de enero le decían que no, el 15 de enero o el 20 de enero la nueva oferta, el 1 de febrero hemos tenido todo resuelto, ¿no? Claro. Perfecto. Sí. Perdimos 5 meses. Sí, tal cual. No perdamos más tiempo, por favor. Claro, digo. No perdamos más tiempo. Porque, a ver, esto es gravísimo para las empresas también, porque una empresa, si la Argentina está en default, no puede tomar deuda la empresa. Claro. Y si la empresa no puede tomar deuda, no puede hacer una inversión la empresa. Y si no puede hacer una inversión, no puede contratar gente la empresa. Está bien. Tema 2. Si cayó 11,6 la economía en marzo con, yo no digo 10 días de no actividad, 10 días de no actividad y una semana, ¿no? Era sin clases, ya que eso merma mucho. Medio mes, si dio 11,6 en marzo, ¿qué espero de abril? ¿20 cuánto? Y duplicalo. Digo, por lo menos lo tenés. Por lo menos 22 abajo. Sí, y más también. ¿Mayo? Y seguí sumando. Pero no habrá bajado un poquito mayo, digo, mejorado un poquito en realidad, porque algunas cosas se abrieron. Pero ¿qué se...? El resto del país tiene cosas abiertas. Sí, está bien. Está bien, pero es una caída dramática. A ver, yo no sé cómo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sigue cobrando el ABL de comercios que están cerrados, que no los deja abrir y les cobre el ABL. A ver, yo no sé cómo la FIP sigue cobrando autónomos y monotributo a gente que no la deja trabajar. Y se pasa un día, y digo, te demoras un día en pagar y te cobra intereses encima. ¿Te puedo preguntar algo? ¿No es que estaba todo suspendido? ¿No es que estaba todo suspendido? No. Muy buena la pregunta. ¿No es que estaba todo suspendido? No, ¿qué suspendido? ¿Qué suspendido? Me llegan las boletas de ABL con Pero vos no pagás. Pero vos no tenés que pagar. Yo pago anual, ya lo pagué todo. Bueno. Yo me voy a sumar a la inocencia de Ernestina. Yo creí que hay cosas que estaban postergadas. ¿Qué postergadas? Me llegan las boletas de ABL con aumento más caras. Yo vivo en provincia. Yo vivo en provincia, pago rentas, ARBA, todos los impuestos provinciales. No, pero esperen. ¿No era que si yo no pagaba algo no pasaba nada? Los servicios públicos. A ver. Deberían cobrar intereses. Aclarémoslo. Eso es lo que no debería pasar. Pero marcho preso. No es un perdón. Si yo no pago la luz no es que me lo perdonan, es una postergación. Igual yo convoco a quienes estamos laburando y podemos pagar que paguemos el ABL, porque con los impuestos el Estado... Pero seríamos una ínfima minoría. Bueno, pero lo tenemos que pagar. Lo que yo te digo es, el ABL de un local comercial que está cerrado, que no te dejan abrir... Te lo postergan. Digo, no te lo postergan, te viene la factura con aumento. Cada vez que viene más cara la factura. Acá tenemos dos ejemplos, el sobrino de Paulo y el restaurante de Ernestina. Nosotros transitamos por esos ejemplos. Para nosotros estos son los estudios demoscópicos. Son los estudios demoscópicos con los que conocemos este programa. Esa es nuestra visión de la economía. Esa es nuestra visión de Sí. Contanos una cosa, ¿vos en tu restaurante están pagando? En este momento estamos con una economía que es el 5%, te lo digo así, 5% de lo que facturábamos. Por suerte, quienes son los dueños de la casa, una casa que debería tener subsidio, inclusive, porque es una casa histórica. Histórica. O sea, están pagando impuestos como siempre. No, tenemos, por suerte, el alquiler, al ser el dueño parte de la familia,
Digamos, por ahí podemos zafar, pero todo lo demás lo debemos No, pero a ver, zafan igual. Mira, Fabián, mi mamá tiene un local en alquilar y no le están pagando desde hace 2 meses. Ella es el locador, es la dueña. Es la dueña y no le pagan desde hace 2 meses. Y ella no lo reclama. Alquilar. No, a ver, con suerte fui yo para que me paguen para que me paguen el ABL, para que me paguen la luz. Y te dio vergüenza. Y te dio vergüenza ir. Fue interesante esto. Y te dio vergüenza ir. No, ¿sabes cómo los estuve persiguiendo? Digo, o sea, cada vez que me llegaban las facturas se las pasaba. Che, me llegó el ABL, me llegó el agua. Y me dicen, ¿para lo que me dicen? ¿Por qué me llega 16.000 pesos de agua si yo no consumí una gota de agua? Es un estimativo. Lo que Bien. dice Un estimativo. Tengo que irme. 16 lucas un estimativo. Solo voy a decir esto. El que está laburando, que pague. Porque si no, se cae pero todo. No está laburando, está cerrado. Ella dice el que está trabajando. Está bien, Listo. pero la mayoría está A Ernestina cerrado. le apareció el Gorodich. A Gorodich le apareció Ernestina. Perfecto. Vamos ahora en instantes con Juan Rocabruna. Está también su abogado, el doctor Timarco. ¿Cómo están los dos? Buenas noches. Hola, buenas noches. Yo creo que ustedes saben que los casos como el de Mühlberger tienen 2 sedes. Siempre digo lo mismo, la sede judicial y la sede televisiva. Juan es el principal testigo en sede televisiva. Y no es poca cosa. Ahora le vamos a preguntar si también es el principal testigo en sede judicial, porque hoy declaró. Ahora vamos a hablar con él. Recibió amenazas cuando subiste imágenes a Instagram, ¿no? Del allanamiento. Contaste que los pacientes políticos tienen número. Carrió tiene el 4. ¿Quién tiene el 1? Que yo sepa nadie, digamos. ¿Y arranca por el 4? ¿O el 1, 2 y 3 no fueron más? ¿Quiénes son 2 y 3? Claro. La verdad que solo Carrió sé es la 4. del nombre que se le daba a Lilita Carrió, que era la paciente 4. ¿Alguna vez un presidente fue a esa clínica? Desde que yo estoy, no. ¿Vos de qué año estabas? ¿2000? Desde este año, del 7 de enero. Ah, ahora, cierto. Sí. Vos sos de ahora. Solo Alberto. Sí. Claro, si Alberto no fue, no tenemos otro. Puede haber ido Macri como es presidente. Claro, vos preguntaste al presidente. Sí, claro. es verdad. Con respecto al antiviral, dijiste se vendía como prevención y se cobraba 4.500 pesos, un frasco de 60 pastillas que dura un mes. Y se aclaraba que había que tomar 2 pastillas al día. Sí. ¿Y se vendía mucho? Se vendieron cientos de antivirales. ¿Y la gente cuando entraba lo compraba, sabía lo que compraba? Estaba comprando una prevención de coronavirus o un bloqueador del virus. Y sí, se vendió mucho, porque cuando se publicitó de esa manera, la gente lo quería consumir. Sí. Eso fue un punto muy importante que hoy estuve como desarrollando. Por ¿no? eso te lo pregunto, porque es el gran tema, ¿no? Sí. Pero la gente, alguien lo compraba, ¿vos eras uno de los que lo vendía? ¿O vos solamente recibías? ¿No? Nosotros recibíamos la llamada en donde se agendaba un turno de prevención de coronavirus. La persona venía teniendo o no síntomas, eso era de acuerdo a la persona, eso era lo más terrible también. Y a partir de eso se le recetaba el antiviral. ¿Sabes a qué voy, Juan? Y vos te vas a dar cuenta, doctora, sí. A qué voy. Así la persona que llamaba creía que lo que compraba lo curaba o funcionaba como supuesta vacuna. Sí. Claro, vos decís que sí. O sea, que la gente llamaba y creía que con esas 60 pastillitas lograba una especie de protección contra el coronavirus. Exacto, como una preparación de blindaje contra el virus. Sí, doctor. Este es el punto, me parece, central, ¿no? De la causa. Esta es la parte central. Porque, a ver, se habla mucho del ejercicio ilegal de la medicina. Y esto no es si el doctor Mühlberger tenía o no matrícula. ¿Bien? El ejercicio ilegal de la medicina tiene que ver con esto, con ofrecer una cura, ¿bien? De algo que no es cierto. Entonces es por ese lado. Lo que vos aclarás es que teniendo matrícula o no, que Mühlberger por supuesto la tenía, no es rímolo. Sin embargo, aún teniendo matrícula, dejemos aparte el punto si estaba o no vencida, aún así podés hacer ejercicio legal de la medicina. Exactamente, con la matrícula vigente, si estás ofreciendo algún tipo de tratamiento, medicina, sustancia o lo que sea, que no está avalado por el Ministerio de Salud, es el ejercicio legal de la medicina, que es justamente esto. Ahora, justamente sobre eso y sobre la gente que de alguna manera hace propaganda de eso, digo, ¿cómo es el sistema legal en donde una persona, porque lo consume o porque no lo consume, puede tener cierta responsabilidad al promover el uso de algo que no está comprobado que sirva para lo que dice que sirve? Sin duda, a ver, yo creo que ninguna persona que haya quizás entrevistado o a ver, no creo que haya promocionado directamente, ¿bien? Pero entiendo que son víctimas también de un engaño. Bien, no es que sean partícipes de un ilícito. A ver, por lo menos así lo entiendo yo y lo entendió así también la Fiscalía. Que muchos se preguntaban a ver si lo podían imputar a él o quizás a personas famosas que se atendían en el lugar. O sea, ahí no va.
Y a ver, porque sin lugar a dudas, engañaron también. Quiero volver con Juan. Juan, vos contaste además que recibiste amenazas. Sí. ¿Desde cuándo? Como mencionaste, a partir de las historias que decidió subir el viernes a la noche, después de procesar toda la información de lo vivido el jueves, que fue un allanamiento de 7 horas, también súper intenso para mí en lo personal, haber estado ahí y haber digamos, transcurrido todo el día, fue muy intenso. Bueno, a raíz de las historias es que el sábado recibo la llamada de la abogada de la empresa para hacerme una muy clara amenaza, ¿no? ¿Diciéndote? Diciéndome que yo sabía con quién me estaba metiendo, que la clínica se iba a abrir porque el doctor tenía contactos que le permitían, digamos, ejercer el poder, digamos, de volver a abrir, aunque tenga problemas como ya los había tenido antes, y que sabía con quién me estaba metiendo y que me aconsejaba que no hablara, ¿no? Incluso me dijo, lo contractual es distinto, vos sos empleado todavía, podemos arreglar esa parte, entonces no veo la... A ver si te entiendo. ¿Te ofrecieron plata para que no hables? Me dijo eso, que lo contractual lo podíamos arreglar y que yo todavía no me habían despedido y que la intención no era esa, que la clínica iba a abrir. ¿Ahora te despidieron? No. Todavía no. No me llegó nada. No, digo, como hablaste en tele y todo y declaraste hoy. Por una formalidad vamos a presentar un telegrama, digamos, pero... ¿vas a renunciar? Sí. ¿Vos crees que va a reabrir la clínica? La verdad no sé, ojalá que no. Una de las razones por la cual me decidí a hablar en los medios y te iba a preguntar, y haber tenido también las ganas y la necesidad de ir a hacer el testimonio con la fiscal, que fue bastante extenso, es justamente para eso, ¿no? Para que otras personas se acerquen. Eso te iba a hablar, Juan. ¿Cuántos empleados eran ustedes 20. al momento? 20. ¿Cuántos han hablado en los medios? ¿Vos y quién más? Nadie más. Creo que una empleada. Una empleada más. Estela. De limpieza. Estela, ¿a qué atribuís vos que solamente 2 de 20 hayan hablado? Yo te puedo decir que te puedo mostrar por audios. Sí. Los empleados tienen miedo de hablar. ¿Por qué? Justamente entiendo que por circunstancias como esta. Tengo los audios que los aporté a la fiscalía de enfermeras, de la mucama que hacía el famoso té, de un montón de personas que trabajaban en el establecimiento. ¿Y que dicen qué? Que tienen miedo a hablar, que tienen miedo por su familia, que están con miedo. O sea, ¿cómo es el famoso té que ha sido probablemente el tema de la semana, memes en redes sociales y todo? Estaba Rocío Oliva acá que contaba que a ella no le gustaba el té, que no lo tomó. Parece que era medio común que... ¿Estamos seguros que los pacientes no sabían que tenían clonazepam? Sí. Porque a mí una paciente me contestó que cuando se lo ofrecieron le dijeron que tenía clonazepam ante la sorpresa y que la paciente dijo, no, entonces no me lo des. Ahora, sin duda puede haber sucedido que bien, él trabaja desde día. Relatando muy parecido a la narración tuya, Claro. diciendo que era una persona que la tenían esperando, le ofrecieron almorzar, le trajeron un muy buen almuerzo y le dijeron, bueno, está un poco nervioso, se quiere calmar, este té tiene... Y que la persona dijo, ¿cómo? Dijo, no, gracias. El té acá no. La señora, perdón, Juan, el doctor que dio el testimonio, la empleada, ¿cómo se llama? Estela, comentó que era como un acuerdo, que te daban las gotas, ellas hablan antes de un procedimiento, que será antes de una intervención o de algún momento, te dicen, bueno, tome este para estar calmado, pero no tome esto para estar esperando. Por supuesto que después todo esto se tendrá que probar y yo creo que lo del coronavirus... Esta paciente me lo cuenta a mí. Esta paciente me lo cuenta. Dice, en función de... No, y también para que te calmes esperando. Ajá. No era solo en un procedimiento. También, o para algún tipo de, no necesariamente procedimiento muy invasivo, pero algo semi-invasivo. No, claro que no. Por eso el debate es si se le... La administración del psicofármaco. El gran dato obviamente, sí, y sin el consentimiento de la persona que lo va a tomar. Por eso es tan importante el testimonio de Juan. Y más importante va a ser la persona de mucama, que es quien efectivamente lo hacía. El que ponía las gotas. Exactamente, claro. Que es algo súper riesgoso. Yo quiero preguntar a los dos. A ver, ustedes dos son los que más llevan adelante el tema, por lo menos en los medios, más allá de los programas y de los periodistas. A nosotros nos ha quedado una sensación de que... ¿Ustedes creen que hay ganas de que esto se siga avanzando? Yo te puedo dar mi opinión respecto de la fiscalía. Entienden lo que pregunto, ¿no? Yo creo que la fiscalía, sin lugar a dudas, la fiscal, sí. La fiscal comprometida, ella interrogando y presente desde el momento número 1 en la testimonial, y la verdad, con todos los resortes y todos los elementos puestos a disposición para que esto se investigue y avance. Después, si termina avanzando o no, quizás hasta no depende de ella.
Con respecto a, por ejemplo, la supuesta, no sé cómo llamarlo, lo del COVID-19, pues no quiero... Y la truchada es... Sí, la truchada, el perfecto. antiviral La trucho, truchada. porque un antiviral es para... O las gotas de los 102 años. La gente llamaba y ¿qué había un instructivo cómo contestar a la gente cuando llamaba? Sí, con respecto a los turnos y a las consultas. No, y por ejemplo yo te llamo, hola, ¿qué tal? ¿Atendés vos? Clínica. Mire, a mí me dijeron que ustedes tienen un protector del coronavirus que se vende en pastillas o es inyectable, ¿cómo hago? ¿Y ahí qué contestaban ustedes? Te damos un turno para que vengas a la consulta con el profesional que te iba Y a ahí te visitar. atendía un médico. Te atendía un médico, un enfermero, Médico. o un nutricionista o el doctor. Sí, o el doctor. Y ahí ese médico, en esa charla privada, le vendía las pastillas. Sí, agarraba una hoja y ahí recetaba. En realidad es una hoja como una grilla donde están Sí, todos donde los ya está nombres. prehecha. Pero ¿y el Entonces- resto de los médicos están demandados también? Porque digo, un médico que sabía que eso no era sabía lo que era eso y recetaba igualmente y le daba a un paciente también esas pastillas, debería tener el mismo problema que el doctor Mühlberger. Entiendo, a ver, por lo que sabemos que la Fiscalía todavía no nos imputó al resto de los médicos y creo de hecho están investigando a ver si efectivamente eran médicos, no, porque se discutió mucho de si tenían títulos, estaba revalidado el título en Argentina, es materia de investigación. ¿Por qué? ¿De dónde eran? Hay Venezolanos. extranjeros. El doctor cobraba igual que el resto de los médicos porque, sin ser un caso igual, pero la trucha de la señora Rímolo era como excepcional y cobraba, suponete, 100 y los médicos verdaderos cobraban 10. ¿El doctor era accesible, cualquiera lo podía ver o tenía un tarifado especial? Una estructura parecida a la que mencionás, ¿no? Como Rímolo, una claro. cuestión de inalcanzable, porque nunca dábamos un turno directo con el doctor y si... ¿Inalcanzable porque estaba ocupado o inalcanzable para hacer el show que era inalcanzable? Lo segundo que dijiste. ¿Y se Ah, facturaba? pará. O sea que él podía no recibir a alguien, estar en su computadora jugando... No, iba Play. a la clínica solamente cuando tenía pacientes, digamos, Ah. ahí en su casa. Cuando... Ahí no iba todos los días. Sí, todos los días Iba- y todos los lunes. Y todos los lunes. En un horario ¿Y más cuánto acotado. costaba verlo a él? El último precio que se actualizó fue de 10.000 pesos. Era la consulta con él. Perdón, 1.000 pesos la consulta con él. 10.000. Y se, Ahora, facturaba, digamos, 10.000. ¿no? Porque acá hay todo un tema que no sé si es materia de investigación o no en este momento, que es un tema también impositivo. ¿Se facturaba? ¿Cómo se cobraba? Yo tengo entendido que algunas cosas se facturaban, Otras pero no no. te puedo, digamos, Claro. especificar porque al no estar en la caja no sé, Exacto. pero había un montón de esas cosas, digamos, cosas que no se facturaban, ¿Qué ¿no? papel tenían los famosos en todo esto, digamos? ¿Ayudaban en la promoción? ¿Vos crees que la gente influenciaban en que la gente fuera o no? Mira, los famosos también eran pacientes, digamos, por Claro, eso entiendo y que víctimas. son víctimas. Totalmente. Porque, digamos, no creo que los famosos por ser famosos sepan lo que tienen las pastillas o lo que contienen los sueros. Total. Entonces, Ahora- acá no creo que haya alguien que zafe de esto. Algo importante para mí es entender por qué hay tanto miedo. Tanto miedo en declarar. Si ya se sabe que lo que vendía estaba mal, que la promesa estaba mal. El miedo, ¿a qué se debe? ¿Se debe a que hay poder detrás? ¿A que él tiene relaciones que tal vez no conocemos y que tienen que ver con gente poderosa? Sí, a lo que estás diciendo y a también que estamos hablando de la mayoría de mis compañeros que son gente de otro país, que tiene menos información de cómo se manejan las cuestiones, de que no tienen ni idea quién es la diva de la televisión argentina, que no saben quién es, qué político temor o por su quién- situación o quién legal en el no. país. Y además en la clínica hay 3 televisores que todo el tiempo están pasando programas de televisión y es, o sea, miedo a no saber qué tan ¿Con quién te poderoso estás es, metiendo? ¿Con quién y te estás además metiendo? de que el trato Eso es... podría ser también un modus operandi, o sea, contratar toda gente que justamente, Creo que para un trabajador debe ser justamente no difícil sea de este país enfrentarse- para que tenga cierto Puede ser, sí, temor. sí. No es si en ese sentido no son los únicos. Claro. Les agradecemos a los dos. Gracias a Muy ustedes. y la verdad que Juan, está bien lo que estás haciendo, porque una cosa que digan Juan va a la tele, sí, Juan va a la tele, pero también fue a la justicia. ¿Cuántas horas estuviste hoy? Casi 4 horas de declaración. Vale. Fue y declaró. Digo, yo siempre respeto a la gente que va a la tele, pero también va a la justicia, ¿eh? Como deben ser las cosas. Nosotros nos vamos. Presten atención, mañana y pasado, nuevos anuncios de cómo sigue la cuarentena. No se va a abrir más. Lo que puede pasar es que se cierre más. Sobre todo que haya menos gente que entre a la ciudad de Buenos Aires. Y lo que está en duda es el paseo recreativo de los chicos, no el de este fin de semana que es ahora, sino el del otro. Nos vamos, ya vienen Animales. Mañana estaremos Animales Sueltos, claro, a las 6 de la mañana en la red. Y aquí a las 21:15 con Intatables. Chau, gracias.